Listo. Bueno, vuelvo a dar los buenos días porque esto lo van a ver en el canal de YouTube. Y hoy tenemos a un invitado súper especial con nosotros que le agradezco infinitamente que esté viendo el amanecer para compartir sus experiencias con nosotros. Yo no voy a presentar a Pascual como el maravilloso comentarista y narrador deportivo que lo es, y todos ustedes lo saben, sino como una persona que estaba clara en lo que quería, pasó por algunos caminos que no eran, pero llegó a lo que quería, se dio cuenta cuál era la pasión, se dio cuenta de lo que quería hacer y trabajó por sus sueños, pero incansablemente, y eso creo que es lo más bonito de esta historia que ustedes van a escuchar hoy. Además, Pascual es una persona súper buena gente, buena persona, amigo incondicional, y eso es el valor más importante de cualquiera y lo que me hace a mí muy feliz. Contar no solamente con él aquí con ustedes conversando, como les dije la primera clase que tuvimos, agradeciéndole algo a la pandemia que permita que la distancia nos acerque un poquito más, sino agradecerlo, tenerlo siempre en mi vida. Pascual, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, así se provoca levantarse temprano. Gracias por todas esas palabras. Yo pienso que eso es lo más bonito que uno se lleva en la vida, ¿no? Lo que vas cosechando en el camino. Y bueno, siempre agradecido que me tengas en cuenta, y más ahora, ¿no? Que ya tenemos casi, parece mentira, el tiempo va muy rápido, porque ya en febrero del próximo año cumplimos 2 años fuera de Venezuela. Entonces, bueno, Imagínate, 2 años. sí, parece mentira, vamos, aquí pasa muy rápido, a mí me parece mentira que ha pasado tanto tiempo, ¿no? Así es. Y bueno, que nos tengan presente a pesar del tiempo, pues eso quiere decir que hicimos algo, hicimos cosas buenas en Venezuela. Así es. Como lo dices muy bien, yo creo que pasé no sé si por etapas difíciles o complicadas, pero no tenía muy claro qué quería hacer en la vida. Y cuando yo me gradué de bachiller muy joven, o sea, que hubiese podido aprovechar una carrera universitaria y graduarme muy joven si ese hubiese sido mi camino, pero me gradué a los 16 años de bachiller. Creo que en otros tiempos, en Venezuela, para aquellos tiempos, pues el proceso era como más temprano. Creo que ahora es como que va más lento, ¿no? Es más tarde. Pero cuando me gradué realmente no tenía ni la más mínima idea a qué me quería dedicar. Eh, Así que bueno, o sea, en esa época, yo no sé cómo es ahora, ¿no? Pero en esa época tú tenías que, creo que te hacían llenar un documento, unos papeles de la OPSU, creo que se llamaba eso en esa época. Todavía. Bueno, entonces tú colocabas opciones de carreras posibles en base realmente uno tenía que ser sincero consigo mismo, ¿no? En base a tu promedio de puntos a lo largo de los 5 años del bachillerato. Mi promedio era muy bajo, sumamente bajo. Y el último año, yo siempre fui un alumno muy tranquilo, pero el último año fue como que desatarse. Así que yo creo que mi promedio estaba creo que 11 y piquito, una cosa así. Era un promedio sumamente bajo. Sin embargo, tú sabes que yo recuerdo que mi padre me decía que era imposible que yo mi padre, Dios lo tenga en la gloria, me decía que era imposible que con el promedio de 11 yo pudiera estudiar en la Universidad Simón Bolívar. Entre las opciones que puse, que yo no recuerdo, creo que eran 3 opciones, yo no tengo ni idea qué otras opciones puse, pero sé que una era mantenimiento aeronáutico en la Universidad Simón Bolívar, en el núcleo del litoral. Y bueno, efectivamente por la OXU entramos a a esa universidad. Yo hice pruebas en la Simón Bolívar de Sarteneja, por supuesto con ese promedio no tenía chance, no entré. Me fue a estudiar ese mantenimiento aeronáutico en la Simón Bolívar y en cuestión de semanas ya yo sabía que eso no era. Para nada, aparte de que vengo de una familia donde mis padres me protegían mucho, así que la lógica era irse a La Guaira y quedarse durmiendo en La Guaira, ¿no? O sea, hacer vida en La Guaira y no tener el sub y baja de todos los días. Mi Claro. mamá no me dejó, así que tenía que subir y bajar todos los días, no tenía carro ni nada de eso, olvídense de eso, tenía que agarrar los autobuses que había en esa época Imagínate. y subir y bajar. No me quiero imaginar si eso me hubiese pasado en estos tiempos con la situación de gasolina y todo este rollo que hay. Claro, una locura. Entonces, bueno, imagínate tú, Carlota, eso era subir y bajar todos los días. Llegó un momento en que ya era demasiado estresante. Recuerdo que el núcleo del litoral está muy cerca de la playa Los Ángeles. No sé si todavía se llama así.
Y la parada del autobús estaba allí en esa playa, pues. Entonces, tú caminabas desde la sede de la universidad, caminabas hasta donde estaba la parada del autobús. Cuando el autobús te llevaba de Caracas a La Guaira, sí te dejaba en la puerta del núcleo, pues. Ok. Pero bueno, rápidamente me di cuenta, esto no es. Eso me afectó mucho, me pegó mucho. Pasé varios meses contrariado, porque no tenía ni idea de qué quería. Pero bueno, volví a hacer el proceso, inicié otra vez el proceso y no sé si todavía es así, pero o sea, yo pasaba al último lugar de la lista, pues. O sea, eso era como que de arriba hacia abajo, pues. Volví a hacer el proceso y presenté prueba en la Universidad Central de Venezuela, Economía. Eran 100 cupos. Y bueno, quedé entre los 100 cupos, quedé entre los 100, sin nada raro. O sea, me gané mi cupo bien ganado. Te ganaste tu cupo de economía. Sí, pasé mi cuestión y bueno, entonces entro a estudiar economía. Me gustaba un poquito más, mucho más que el mantenimiento aeronáutico, pero yo con las matemáticas siempre he sido muy malo, exageradamente malo. Tanto así que a lo largo de la carrera, que eso fue como entre el 88 y 91, yo pasé todas mis materias, nunca pude pasar una matemática, no pasé ni una, nunca pude. Hasta que llegó un momento que la carrera me atrapó porque o sea que, las materias te van prelando otras, pues si no pasas esta no puedes ver Claro, otra. claro. Y bueno, no pasé matemática 1, llegó un momento que eso me ahorcó por completo. Estando bueno, ahí sí me sentía un poquito mejor. Todavía sentía que me faltaba algo, pero estaba mejor que lo de Pero La estabas Guaira. mejor. Claro, y estaba en Caracas, por lo menos, no tenía que estar en el sub y baja. Claro. Allí en la universidad conocí a un gran amigo, se llama Santos Lurúa. Con él hicimos mucha empatía en el asunto de los caballos. Yo sé que mucha gente se extraña hoy que ve las redes y me ve ahora hablando tanto de caballos o colocar muchas cosas de caballos. Sí, siempre desde pequeño me gustaron las carreras de caballos. Le hacía un seguimiento. Me enamoré de un jockey llamado Juan Vicente Tovar, ya fallecido. Y creo que a raíz de enamorarme de su carrera, pues entonces como que comencé a darle un seguimiento por él a las carreras de caballos. O sea, estaba pendiente de él y automáticamente pues veía el resto. No de apostar, no me gusta nunca he sido apostador. No es que nunca lo haya hecho, pero no me gusta, pues. O sea, no veía las carreras para ir a apostar un caballo. Me gusta siempre lo que es la industria de por sí, por lo que implica la industria de las carreras de caballos. Con este muchacho hice mucha empatía, hablaba mucho de carreras. Él sí jugaba, yo no jugaba, pero él tenía mucho conocimiento de los pedigrí y esas cosas. Entonces pasábamos horas y horas hablando de caballos. Y él es la primera persona que me lleva al hipódromo La Rinconada, pero la primera vez que llevo al hipódromo La Rinconada voy por el sector de las caballerizas. O sea, no fue un día de carrera, fue un día de semana, pues. Wow, cuando yo entré a esa cuadra de un entrenador ya fallecido, yo dije, eso fue como, no sé, ver una mujer hermosa y enamorarte así, pero fue una cosa muy loca. Eso sí me llamó la atención, cosa que no había ocurrido ni con lo que estaba haciendo ni lo que había hecho anteriormente. Bueno, me voy con esa cuestión en la cabeza, pasó un año, porque imagínate, decirle a mis padres que ahora mi cabeza se estaba yendo hacia otra cosa, era como difícil, ¿no? Después de haber dejado una universidad y ahora decirle, quizás deje una segunda universidad. Pasó como un año, no conseguía quién, porque fíjate, a pesar de que este amigo me llevó, no sé por qué nunca le pregunté para Para conseguir algo con él. trabajar. Sí, de verdad que es una pregunta que algún día se la tengo que hacer, porque nunca te pregunté si podía conseguirme algo con ese entrenador que vimos. Pero bueno, pasó como un año y el que me termina ayudando es mi padre. No sé cómo llegaría esa conversación entre nosotros y me llevó a la cuadra de uno de los hermanos Velarde, Mauro, que ya está fallecido también. Y bueno, eso fue en el año 91, a mediados del año 91. Cuando yo llegué allí dije, esto sí es. Mauro recuerdo que siempre me decía, estudia, no dejes de estudiar, haz las dos cosas. Pero bueno, yo siempre he sido muy terco, muy rebelde. Y yo siempre digo que uno tiene que hacer en la vida lo que lo haga a uno sentir feliz, pasión. O sea, la vida no puede estar, uno no puede andar por la vida por andar, sino uno tiene que apasionarse por las cosas que hace y eso va para todas las cosas. Bueno, empecé a hacer la carrera de lo que llaman aquí assistant trainer, en Venezuela era aprendiz a preparador de caballos de carreras. Efectivamente, al poco tiempo no fui más a la universidad, no se los recomiendo, pero bueno, fue mi decisión. Pasé 4 años en el hipódromo,
lamentablemente, cuando yo llegué estaba saliendo un grupo de entrenadores graduados y en el lapso que yo estuve allí, pues nunca abrieron la escuela y cuando la volvieron a abrir ya yo me había ido. Así que nunca pude sacar la matrícula. Trabajé con 5 entrenadores, de los cuales ya 2 están fallecidos. Wow. Este, han cambiado muchas cosas en este cuento. Sí, ya veo. Hay mucha gente que se ha ido. Bueno, pasé 4 años allí. Siempre buscaba, fíjate que yo siempre buscaba, cuando yo dejé a Mauro, yo decía, bueno, tengo que buscar un entrenador que sea mejor que él. O sea, yo siempre digo que uno tiene que buscar escalar, o por lo menos andar con los mejores, pues. Los mejores te enseñan. Y bueno, de Mauro pasé a Carlos Morales, de Carlos Morales a Julio Ayala, de Julio a Daniel Pérez, y de Daniel Pérez terminé con Nerio Vargas. Ya para el año 95, cuando llegué a la cuadra de Nerio, ya volvió a ese falta algo. No terminaba tampoco de cuajar la carrera. Yo siempre he sido una persona introvertida, aunque pocos lo crean. Entonces, para un negocio como las carreras de caballos, si no te abres, entonces te va a costar, porque para tener caballos y propietarios y toda esta cosa hay que relacionarse. Hoy en día a veces es una maravilla, pero en ese tiempo estaba en ese proceso de aprendizaje. Yo no recuerdo cómo comenzó esta historia de la radio. No tengo ni idea. Yo lo que sé es que comencé a llamar a los programas. Nunca me gustó la idea de hacer preguntas tontas, sino mi idea siempre era como responder si el moderador dejaba algo por fuera. Y yo llegaba allí como a hacer saber de que tenía la respuesta. Ojo, y era una época en la que no había Google, no había... Yo sé que para los muchachos ahora dirán, Wikipedia. ¿cómo hacíamos nosotros para poder sobrevivir? La verdad es que No no había lo nada de sé. eso. No lo sé, de verdad. No, yo a veces no se pregunte, Dios mío, ¿cómo era? Tú a veces no ves esas cosas viejas por televisión, bueno, por YouTube, y tú dices, wow, ¿cómo hacía esta gente para comunicarse, para hablar? Tenías que ir a un sitio para buscar un teléfono y ligar que la persona estuviese en el otro lado. O sea, era una cosa muy Claro. loca. Pero bueno, yo lo que sí recuerdo es eso. Yo recuerdo que lo compartía entre llamar a Radio Deporte, llamaba al programa de Ramón Corro, el show del fanático, y llamaba, creo que en las noches había un programa, fíjate que al de Bernabé yo no llamaba todavía, llamaba un programa que hacían, yo sé con la memoria con los nombres soy un desastre, pero sé que habían 3, y uno de ellos era Luis Martín, si la memoria no me falla, y los otros 2 no me acuerdo cómo se llaman, Dios perdóname, no me acuerdo. Pero bueno, y llamaba Deportivas Unión Radio, que lo hacía John Carrillo con Fernando Arriaza. Espero que John se mejore. Sí, salió mejor de la operación, dijo Carlos Feo Sí, ayer. gracias Gracias a a Dios. Dios. Gracias a Dios. Entonces, bueno, yo compartía, o sea, lo que hacía era esas llamadas. Recuerdo que una persona que trabajaba conmigo en el hipódromo, cuando yo le digo que me estaba metiendo en este asunto, me estaba comenzando a gustar el asunto de la locución, me dijo que estaba loco, caminando una de esas mañanas por las cuadras del hipódromo. Que estaba loco, que cómo yo iba a ser locutor y esas cosas, y bueno, veremos qué pasa. Bueno, entonces, hacía el plan de llamar, siempre estuve claro, Artiles es mi segundo apellido, no es mi primer apellido, mi papá era de ascendencia italiana, eh, pero mamá fue la que nos levantó completamente. Yo tengo una hermana directa por parte de madre y padre, pues por parte de mi padre son 3 hermanos más. Entonces, claro, yo hasta en eso estaba correcto. Pero si yo llego a ser alguien, Artiles para mi madre, en homenaje a mi mamá, y también a una tía que tenía por parte de madre, que era como mi segunda mamá, que ya falleció. Pero bueno, vio un poquitito de lo que hicimos. Y bueno, no sé, de la noche a la mañana apareció no sé cómo comencé a escuchar el programa de Bernabé Pérez, el programa era como a las 7, 8 de la noche. No era de los que más escuchaba, pero bueno, esa noche la escuché, era siempre me olvido exactamente la pregunta, prometo que para la próxima vez que eche el cuento lo voy a averiguar. Porque no me acuerdo si era el primer jugador en dar 3 jonrones en Venezuela, una cosa así era. Lo que sí recuerdo es que la respuesta era un señor llamado Russell Raxi, no me falla la memoria. Pero entonces imagínate, el programa de Bernabé era de 1 hora, la pregunta fue comenzando el programa, donde yo estaba, no tenía el libro, donde yo sabía que estaba la respuesta,
tuve que ir desde el sitio donde yo estaba hacia otro apartamento. No sé si los que estén aquí conocen el centro de Caracas, vivía para esa época en el centro de Caracas, tuve que ir desde la zona que está más o menos por Quinta Crespo, muy cerca de Radio Caracas Televisión, hasta San Martín. Oh, eso fue caminando. En la noche. A esa hora, bueno, en esa época había sus peligros, pero no tanto como se puso después. Ahí mismito. Bueno, caminando desde... Ahí mismito, te dice Ari. Bueno, tuve que caminar hasta allá. Fíjate que yo siempre he echado este cuento, pero nunca había echado el cuento de la distancia que tuve que caminar. Entonces, bueno, llego al otro sitio. Efectivo, yo sabía que el libro estaba allí. Consigo el libro, consigo la respuesta. Pero entonces, la persona que estaba en el apartamento estaba por teléfono. No había celular ni nada de eso. Bueno, ya los celulares existían, pero yo no tenía para comprar. Estaban los celulares esos de ladrillo. Los grandotes esos. Pero yo no tenía para comprar un celular. Dios mío, entonces esta señora nada que soltaba el teléfono. Y lo que se me ocurrió fue bajar. Fui a un teléfono monedero. Llamé. Mi llamada fue la última que entró. En ese programa junto a Bernabé estaba César Becerra, que estaba empezando también. Que hizo Fórmula 1, motores. Bueno, mi llamada fue la última que entró. Yo sabía que la respuesta era la correcta. Ojo, iba con así como esto que tengo escuchando en la radio. Terminé la llamada, me fui caminando para regresar al apartamento. En el camino dan la respuesta, efectivamente era la respuesta, y el ganador es Pascual Artiles. ¡Wow! Bueno, qué bien. Valió la pena todo el esfuerzo. Voy después a reclamar el premio. Recuerdo que me regalaron un libro. No recuerdo ni siquiera, no recuerdo de qué era el libro, algo de deporte, pero no me acuerdo cuál era. Y bueno, lo típico, lo que normalmente se hacía en esa época, cuando tenías un ganador o ese tipo de cosas en un programa, pues tú en los últimos minutos le dabas su premio y lo ponías al aire y le preguntabas de qué equipo era y esas cosas. Bernabé hizo eso. Yo no sé, ojo, era un desastre. Supuestamente en bachillerato era la persona que mejor leía. Ya llegaba un momento que la profesora de castellano ni siquiera me dejaba leer porque supuestamente los demás eran muy malos, yo estaba por encima del lote. Pero después que empiezo a trabajar en este negocio me di cuenta que era un desastre. O sea, que si yo era un desastre no me quiero imaginar realmente cómo estaban mis compañeros. Yo no sé qué vio, había un locutor de guardia allí llamado Fran Betancourt, no sé qué vio él. No recuerdo el operador en ese momento. Lo cierto es que cuando terminó el programa, ellos empezaron a gastarle bromas a César Becerra, diciéndole que yo me veía mucho mejor que él. César, mi gran amigo. Y bueno, lo que yo siempre recomiendo, en la vida uno tiene que ser un poquito salido. Seas introvertido o seas muy extrovertido. Al extrovertido, por supuesto, se le va a hacer más fácil, al introvertido no. Pero si usted es introvertido, sea salido. No deje que la pena lo consuma, sea salido. Y bueno, yo en ese momento, esa noche, a raíz de la reacción, hablo con Bernabé y lo único que se me ocurrió decirle fue que a mí esto siempre me había llamado la atención, pero que yo no conocía a nadie. No conocía a nadie en el negocio. Yo no sé qué vio Bernabé esa noche y me dijo, bueno, si quieres, o sea, si quieres puedes venir al programa y bueno, vas viendo. Pues. Y así comenzó la historia. 22 de marzo del año 95. No soy muy bueno para recordar algunas cosas, pero eso sí lo recuerdo. Ahí comenzó la historia. Comenzó un largo camino. Porque, entonces, imagínense todo lo que yo tuve que confluir, ¿no? Porque la pena era el máximo. Si todavía me pasa a estas alturas, ya la tengo muchísimo más controlada. Imagínate en esa época que no había ningún control sobre mi pena. Así que llegar a la Florida, ese proceso de ingresar a la estación, wow, eso me causaba una pena terrible, horrible, unos miedos únicos. Pero bueno, yo iba para adelante. En eso la emisora se mudó de la Florida a Santa Paula. Vuelvo y repito, no había carrito, no había carro. Para llegar a Santa Paula era más lejos que ir a la Florida. Pero bueno, cuando uno tiene un sueño, uno es terco y uno se lleva... No es que te llevas a la gente no es que te llevas a la gente por el medio, sino que cuando uno tiene un sueño, uno tiene que utilizar todas las vías posibles para llegar a ese sueño. Si te tienes que montar en un barco, te montas en un barco. Si tienes que montarte en un tren, te montas en el tren. Si tienes que montarte en un avión, te montas en el avión. Pero hay que llegar como sea. Siempre haciendo las cosas bien. Comenzó el camino en Radio Deporte. Tuve la maravillosa suerte de que empecé a juntarme con la gente que yo admiraba viendo por televisión o escuchando por radio.
yo eduqué mi oído con grandes narradores. Y ojo, no solamente porque fueras de un equipo y te quedaras escuchando al narrador de ese equipo. Yo siempre tenía la costumbre como de escuchar, variado, pues. Y en esa época, era una época como de oro, ¿no? Porque si nos íbamos al béisbol y escuchabas los 6 circuitos del béisbol, aunque ya para esa época habían 8, ya Caribes y Petroleros y todos estos cambios de nombre que tuvo después ya estaban allí. Pero tú escuchabas allí cualquiera de esos circuitos de béisbol y tú te conseguías siempre con un narrador o un comentarista buenísimo. Entonces, era un lujo. Y si me voy a la parte mía como fanático, sin estar en el medio, pues cualquier circuito que tú escucharas, siempre había alguien de renombre o cualquier canal de televisión que tú escucharas. Entonces, cuando yo llegué a Radio Deporte y comenzar a juntarme con esa gente, wow, eso fue, eh, no sé, eso es como, yo no sé ni cómo explicarlo, pero para mí era un sueño, era una cosa loca, era un sueño, wow, increíble. A este señor que lo vi en pantalla, pues ahora lo tengo aquí al lado. Y bueno, hay un montón de nombres de Radio Deporte, que no quiero que se me escape ninguno, que fue una escuela maravillosa, fue una primera y maravillosa escuela para mí. Entendí que no sabía nada, entendí que no sabía hablar, me comía la R, me comía la L, no podía sacarlo. Mi pronunciación como un lector, como una persona para hablar era pésima, pegaba gritos, no sabía modular mi voz. Pero yo siempre yo no sé si las generaciones de ahora eso se ha perdido mucho o es que las generaciones de ahora son así, hay que entenderlo, pues así, ya esas cosas no se ven tanto, pero en mi época yo fui estricto conmigo mismo, o sea, si yo quería ser narrador, pero yo quería que los que estaban al lado, que yo sabía que eran gente valiosa, me evaluaran. Si ellos decían que yo tenía realmente una voz para narrador, pues me iba a dedicar a la narración. Si no, iba a ser un comentarista. Al principio yo fui comentarista, no fui narrador. Entonces yo siempre fui claro conmigo mismo, pues si vas a hacer algo, lo vas a hacer bien. Uno en la vida tiene que hacer las cosas bien. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Porque si Es no, nunca así. vas a tener, difícilmente vas a poder cumplir el sueño o tener un éxito. Y bueno, Radio Deporte, wow, o sea, empecé a conocer gente. Aunque ustedes no lo crean, siempre cada persona te deja algo. Eh, Momentos, wow, me pongo a pensar ahora porque bueno, repito, no había carro, no había dinero. Al principio no tenía un cargo fijo en la emisora. Recuerdo que Ramón Corro a veces le quitaba un poquito de dinero a cada quien y me daba algo en las quincenas, cosa que le agradezco a él y a los demás que daban parte de su sueldo para yo tener algo. No me podía ni siquiera tomar un café porque no había dinero. Lo poquito que tenía era para el pasaje y lo necesario, pues. No es que pasara hambre, ojo, porque en casa de mamá pues había comida y esas cosas, pues. Recuerdo a muchas personas en Radio Deporte, anécdotas que me enteré con el tiempo y que las valoro en demasía. Quizás tengo muchas en mis cabezas, pero hay dos en particular. Una del señor don Carlos Tobar Bracho, ya fallecido, quizás las nuevas generaciones no lo conocen, no saben quién es, pero don Carlos era un ícono de la narración, es un ícono, lo fue en ese momento, estaba en vida. Y wow, ese señor me adoptó como un niño, como un hijo. En mis momentos malos yo lo llamaba a su casa. Oye, yo recuerdo, Carlota, que yo lo llamaba, yo no sé si él que tenía 2 pisos donde él vivía, yo no sé, yo sé que yo tenía que esperar que él bajara hasta que llegara al Al teléfono teléfono. y poder hablar. O sea, los celulares no estaban tan de moda en esos tiempos. Me enseñó a tener paciencia porque millones de veces me dijo que tenía que tener paciencia, que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Tengo una anécdota maravillosa porque con él yo fui a hacer una prueba a Radio Caracas Radio. Fui con él y con Víctor Córdoba. Y yo recuerdo que entró una mujer, se saludan, y él le dice a ella, te presento a Pascual Artiles. Cuando ella me escucha el nombre, ella se me queda viendo y me dice, wow, por fin te conozco porque tú no te imaginas la cantidad de veces que este señor me ha hablado maravillas de ti. Ella era Dalia Ferreira, que en esa época manejaba el circuito de los navegantes del Magallanes.
Pero bueno, para no hacer el cuento muy largo, porque el cuento exageradamente es muy largo. Fueron años maravillosos en Radio Deporte. La historia de Luis Manuel Fernández, eso realmente me ha marcado más en el tiempo que quizás en el instante. En el instante lo tenía claro, pero después, cuando empiezas a descubrir todo lo que estuvo en el entorno, wow, porque Luis Manuel era un monstruo. Era el ícono de la emisora, era la cabecera de la emisora. Que pensara lo que pensó de mí, que pudiera evaluar mi talento. Ojo, nunca tuvimos esa conversación. No, el tiempo no lo tuvimos para tener la conversación. Hacer tuvo el tiempo para la operación y todo aquello. Wow, son experiencias maravillosas que tú te las llevas para siempre. Dice. Cuando estos nombres te dan esas oportunidades, si algo aprendí en este negocio es que esa gente a la que muchos quizás han querido ver fuera y que dicen que son unos viejos, que hasta cuándo van a estar allí, si algo aprendí de ellos es que no regalan nada y que cuando lo regalan bien. Cuando te regalan las cosas porque saben que tienes talento, que eres una buena persona y que tienes muchas cosas que son... Eso es como un grupo selecto, pues, donde si tú logras entrar allí, el cielo está completamente abierto para ti. Entonces, bueno, fueron 2 años y medio en Radio Deporte, hasta finales del año 97. Se me está quedando un montón de nombres afuera, pero bueno, vamos a darle correo al asunto. Bueno, ahí está por supuesto la familia Mayor, está Ramón Corro, que estaba a la cabecera del grupo, y no solamente la gente que estaba allá adentro, Carlota, sino la gente también que venía. Yo recuerdo que a José Visconti lo conocí por primera vez allí, hombre que me ayudó muchísimo después. Bueno, cuántas cosas no hicimos en el Radio Deporte. Me enseñó no solamente a hablar, no solamente me enseñó a comenzar a ser un buen narrador, no solamente me enseñó ejemplos grandes de maestros, de cómo se debe asumir con respeto a la profesión. Tengo demasiadas enseñanzas, una cosa maravillosa. Bueno, yo hacía de todo. Yo aprendía yo siempre he sido muy inquieto, así que aprendí. Yo sabía manejar la consola. Yo podía ser de operador si hubiese querido. O sea, yo recuerdo que en las madrugadas, porque no me podía ir, la estación cerraba a las 12 y el último Metrobús pasaba como un cuarto para las 11 y yo tenía la guardia de la noche, así que no podía salir de ahí. Así que no sé cuántas veces dormí, si van a Radio Deporte, en cada rinconcito de esa estación, de esa oficina, durmió Pascual. Yo creo que rotaba ahí los sitios. Pues. En las madrugadas, porque ¿te acuerdas que estaba el teletipo ese que sonaba cada rato, taca, taca, taca? Sí. Yo recuerdo que yo coleccionaba las notas y como a eso de 4:30, el primer Metrobús pasaba como a las 5:15, algo así. Así que yo calculo que entre 4 y 4:15 yo regrababa el noticiero de media hora que salía a las 6 de la mañana y ya lo hacía con noticias completamente nuevas porque aprovechaba todo lo que llegaba a la madrugada. Y bueno, yo recuerdo que abría las 2 puertas y dejaba, yo no sé cómo hacía, pero lo hacía. Y grababa un noticiero completamente nuevo que salía a las 6 de la mañana. De una escuela maravillosa pasé a otra gran escuela. Tuve la oportunidad de estar con 2 empresas que estaban comenzando y yo siempre digo que si estás en el momento adecuado y en el momento oportuno y tienes la oportunidad, aprovechala. Porque de Radio Deportes saltamos a Meridiano Televisión, ya era otra historia, era televisión. Meridiano estaba empezando también. Fue otra escuela espectacular. Que en esto ya me pongo a analizarlo en frío y creo que fueron 7 primeros años muy, muy, muy extenuantes, de una velocidad única, de hacer tantas cosas y después unos últimos 9 años más tranquilos, porque ya habíamos dejado de tener cargos gerenciales y trabajos más fuertes en Meridiano. Pero esa experiencia que acumulé en Radio Deporte la pude llevar a Meridiano, el hacer también de todo un poco, el no querer parar, el querer disfrutar al máximo todo lo que llegaba. Con Meridiano, fíjate, lo primero que hicimos en Meridiano fue un tenis. Y si yo hubiese tenido noción de que los de armas son tan amantes al tenis, creo que me hubiese dado, no sé, más del 1,000,000% de miedo que ya tenía para una primera transmisión.
era un reto porque si no pasabas la prueba, pues te podías quedar en el camino. Y en esa época Meridiano hizo una apuesta maravillosa porque Meridiano colocó 4 o 5 cabezas conocidas y los Ujú. reunió a ellos de un talento completamente nuevo sin experiencia en televisión. Entonces ahí yo recuerdo que estaba Alex Candal, estaba Graciano Cruz, estaba Humberto Galarza, estaba José Visconti, eh, no sé qué otro nombre por allí de esa época que ya tenían experiencia estaban allí. Y bueno, una camada, poco chamos que arrancamos ahí con ellos. Y bueno, fue una gran oportunidad porque en mi caso fue trasladar la experiencia que ya tenía en Radio Deporte, ahora llevarla a Meridiano. En cuestión de semanas empezamos a hacer, eso fue hacer tantas cosas a la vez. No solamente hacíamos cosas como narrador, empezamos a trabajar en producción del Noticiero Meridiano junto a los Adrianzas, los Aldrin y compañía. Empezamos a hacer baloncesto porque béisbol no había. Fíjate, el baloncesto siempre me gustó, no sé por qué nunca lo quise narrar en Radio Deporte. En Meridiano sí había que hacerlo porque no había béisbol. Y aparte que el proyecto de Extra Inning, que originalmente era con Aldrin y mi persona, hicimos solo 3 programas. Meridiano no tenía los derechos de Grandes Ligas. Televen nos dijo que no podíamos tocarlo. Y bueno, tuvimos que irnos por Solo Básquet y hacer baloncesto, que era lo que teníamos. Y así nace Solo Básquet. No lo podías Programa que tocar todas estas alturas gente que me pregunta por el programa. ni siquiera para dar noticias, Pascual. O sea, ni siquiera como la No parte podíamos. de la noticia. Podíamos Mm. tocar para el noticiero meridiano, Ajá. pero no lo podíamos tocar. Yo ahora sí puedo pagar la luz. No, todavía está. De béisbol de Grandes Ligas. Si hacías extra inning, podías tocar el béisbol que quisieras, menos las Grandes Ligas. Ya. Entonces, En- recuerdo que hicimos 3 programas, pero como llega la carta de que no podemos hacer nada, entonces la solución fue, bueno, vamos a hacer solo básquet. Que yo no estaba para hacer solo básquet, ojo. Yo recuerdo que Aldrin me dijo, en base de que ya se caía el proyecto de Extra Inning, me dice, ¿quieres hacer el de básquet? Bueno, vamos a darle. Y así empezó la historia con el baloncesto. A mí me encantaba mucho el baloncesto. Me encantaban mucho 2 narradores de baloncesto en mi época, Pepe Delgado Rivero y Nelson Jiménez, grandes amigos míos hoy en día. Pero bueno, no sé. Y fíjate que la primera vez que fui a una cancha de baloncesto fue en la Serie del Caribe del 98. Aprovechamos que estábamos haciendo cobertura para esa Serie del Caribe en Puerto de la Cruz. Marinos jugó esos días allí. Y bueno, fuimos a ver uno de esos juegos. Fue la primera vez que fui a ver de chiquitico sí me acuerdo haber ido al Poliedro de Caracas 1 o 2 veces, pero nunca, ya teniendo más conciencia, pues nunca había ido al básquet. Que ahí están otras de las tantas cosas. Cuando llegamos a Meridiano había que demostrar que se podía estar allí. Y yo recuerdo que en esa Serie del Caribe del 98, el reportero que mandó Meridiano, su abuelo o su abuela falleció y después del primer día él decide regresar a Caracas. Los días siguientes, José Visconti designó que Aldrin y Pascual hicieran los reportes para el noticiero, porque nosotros íbamos por Extra Inning. Bueno, yo no sé qué vio José Visconti. Visconti fue un amor único, y José se engavetó allí con el gerente de la época, el señor Carlos Ochoa, y que había que darle un chance a Pascual y por ahí fue metiendo la cosa. Y Visconti me daba consejos maravillosos. Un día me dijo, mi hijo, tenga siempre por allí una corbata, una camisa y un saco. Usted no sabe en qué momento usted va a tener la oportunidad y usted tiene que estar listo para la guerra. Y así fue. En esa época eran 4 noticieros, eran 2 locutores de guardia. Visconti era difícil que fallara un noticiero, pero el otro sí falló. Y bueno, cuando el otro fallaba, empezaron a colocar a Pascual. Y ojo, empecé así, pero realmente hacíamos una cuestión que él llamaba, José Visconti llamaba que íbamos al centro de monitoreo, una cosa así le ponía a él. Porque un día me senté a hacerle, no a Visconti, sino al otro locutor, me senté a hacerle tú sabes que Meridiano acostumbró a que si hacías el noticiero, tú tenías que, o sea, si tú tenías en el noticiero un resumen del béisbol, tú tenías que ir diciendo, bueno, la bola se va de jonrón, la sacó tal pelotero, y así tú vas echando todo el cuento, pues. Me senté un día a hacerle esto al locutor y le digo al productor, ¿sabes cómo la cosa? Yo no hago esto más. O sea, esto es, o sea, tienes que escribir demasiado, me parece tan, o sea, no me veía haciendo eso. Y entonces ellos llegaron, me colocaban, imagínense así como en el sitio donde estoy yo ahorita, ¿verdad? Y aquí está el locutor al aire, y yo estaba como aquí al ladito izquierdo escondido, con un micrófono colocado.
y entonces ellos daban, y que el supuesto pase Visconti fue que lo puso, que el centro de monitoreo, yo lo que estaba al lado de él, y entonces hacía el segmento de béisbol o el segmento de básquetbol, lo hacía yo ahí al ladito de él. Si algo aprendí con Radio Deporte y con Meridiano fue a resolver y no trabajar con, ¿cómo se llama esto? Cuando te tienen todo escrito ahí, no me acuerdo ahora cómo se llama. Fíjate que ni me Con acuerdo. teleprompter. Con teleprompter. Yo el teleprompter, creo que no le paraba mucho. Yo aprendí mucho a fluir. Y como un maestro como Visconti, imagínate. Y si tú tienes conocimiento de lo que vas a hablar, es más fácil todavía. Es muy complicado hablar de algo que tú no tienes. Claro, si vas a hablar de algo que tú no sabes qué eso es una locura. Bueno, millones de historias. Meridiano, wow, el crecimiento fue una cosa loca. Empezamos a hacer muchas cosas que yo ni soñaba. Hacer baloncesto, hacer béisbol, hacer programas como Solo Básquet, ser parte del noticiero, ser uno de los locutores del noticiero, producir un noticiero en una época donde la tecnología estaba comenzando a lo que es hoy en día. Recuerdo que uno iba al internet, ¿te acuerdas que se conectaba al internet con el ruidito ese que y uno cuando escuchaba ese, uno cuando escuchaba eso, como que si uno como que veía a Dios, wow, pues sí, por fin. Mis primeros contactos con el internet sí fueron en Meridiano, porque en Radio Deporte lo que recuerdo es el teletipo. El teletipo es, vamos a explicarle a los chavos lo que es el teletipo. El teletipo es una máquina muy ruidosa en donde sale una hoja que era como marroncita, ¿verdad, Pascual? Era algo así como, sí, medio marroncita, y entonces era como ¿tú sabes llegaban las noticias. Era como el color será como el color no sé ahora en Venezuela, pero aquí tú sabes que aquí tú vas a los baños, esas cosas, y tienes como una cosa para limpiarte las manos, para secarte las manos, más o menos como ese color. Exactamente así, era exactamente así. Y eso sonaba cada rato, taca, 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 o sea, era una cosa loca, pero con Meridiano, entonces Meridiano también, verme de un momento a otro, haciendo cosas que yo no, imagínate, estamos hablando de un lapso de 3 a 5 años. Ya para el año 2000 nos tocó asumir el cargo de la gerencia de prensa de Meridiano Televisión. Entonces, Meridiano fue una escuela grandísima porque nos dio la oportunidad de hacer tantas cosas a muchos de los que estábamos allí que no hubiésemos soñado hacer. Dirigir un departamento de prensa, dirigir un noticiero, era una responsabilidad inmensa, ¿no? Ahí fueron 5, o sea, realmente fueron 7 años pendientes del noticiero, pero fueron 5 estando al mando del mismo. Gracias a Dios fue ese lapso. Cuando el señor Ochoa determinó que había que salir del departamento de prensa, yo no estaba muy, muy conforme. Pero después con el tiempo dije, el hombre tenía razón y fue en el momento exacto, porque ya comenzaba después la crisis iba a comenzar a pegar y creo que va a ser la situación actual. Yo no hubiese podido trabajar como lo hicimos en 7 años para ese noticiero. O sea, hoy en día hay cosas que ya no las puedes hacer. Sacar un noticiero en vivo con la situación del país es complicado. A sacarlo a 10, 11 de la noche. Pero bueno, fueron años espectaculares, hacer baloncesto, hacer noticiero, béisbol, conocer tanta gente a la que vi llegar, vi crecer, compartir con personas consagradas, Candal, Visconti, que eran con los que yo tenía más relación directa. Una primera camada maravillosa del canal, porque el canal estaba comenzando, el canal no estaba, no sé si han ido a Meridiano, pero el canal no estaba completo. Habían espacios del canal que no existían. El grupo de personas que inició Meridiano en todos los sentidos fue un grupo que cuajamos como rápido y el canal comenzó a tener un crecimiento, yo diría que más grande de lo que nosotros pensamos y de lo que los mismos dueños del canal pudieron haber pensado. Fue perfecto, fue una combinación perfecta porque bajo otras circunstancias iba a ser muy difícil trabajar en otro canal porque hubo en otra emisora. Porque mientras Radio Deporte y Meridiano apostaron al talento joven combinado con gente de experiencia, a los otros canales tú tenías que tener experiencia para poder llegar a ellos. Entonces, si eso no hubiese existido en mi vida, iba a ser muy complicado poder crecer en esos tiempos. Gracias a Dios estuvo ahí. En Meridiano estuvimos hasta el año 2014, hasta mediados, hasta agosto del 2014. Fue una decisión muy dura salir de Meridiano.
fueron 17 años. Difícil, pero bueno, creo que a partir de ese momento mi vida, creo que al tomar esa decisión, que me fue muy difícil porque pasé muchos días preguntándome si estaba loco, creo que esa decisión me enseñó a tomar ese tipo de decisiones y a cerrar ciclos. Hay gente que a veces ahora le han dado por decirme que ahora agarra la costumbre de cerrar los ciclos cuando está en el punto grande. Pero bueno, yo creo que eso es parte de la vida. Cerrar ciclos, abrir nuevos ciclos, cerrar puertas y abrir nuevas puertas. Confiar siempre que esa puerta nueva va a ser igual o mejor que la que tenías. Si quieren alguna experiencia particular de Meridiano y dar nombres, demasiados nombres. Fíjate, hablaba de Visconti. Visconti fue un maestro, un papá. Si este negocio tuviese más Visconti, seríamos más felices. Beto Perdomo, con el cual tengo el orgullo de que la gente me asocia a su nombre. La llegada de Beto a Meridiano para mí fue espectacular porque me hizo crecer como un narrador de béisbol. Tenerlo a mi lado o era crecer o era quedarme en el aparato. Y yo quería crecer detrás de ese caballete. Pues. Era un hombre, así como ustedes lo ven en televisión, así era en la vida real. Sin mezquindad, sin nada, pues era un hombre completamente abierto. Y bueno, ahí hay millones de historias. Aquí pasaríamos horas hablando de todos esos cuentos de Meridiano, que para mí fue una escuela grande, espectacular. De ahí sí comenzamos una carrera contra el tiempo y creo que muchos cambios en mi vida. No sé estoy seguro que cuando tomé la decisión de salir de Meridiano nunca pensé que iban a pasar tantas cosas. Pero sí, comenzaron a pasar muchas cosas, profesional y personalmente. La llegada de mi hijo en 2013, yo siento que sin darme cuenta me empezó a cambiar muchas cosas en mi vida. Bueno, ya cuando tienes hijos como que dejas de pensar en ti y comienzas a pensar en él. Después, bueno, fíjate, no he echado el cuento de Unión Radio, pasé por Unión Radio también desde el 98 hasta que me fui, o sea que fueron casi 20 años. Unión Radio también fue una gran escuela porque seguí trabajando con gente grande. Ingresé por Luis Manuel Fernández al circuito de los Leones del Caracas. Es un cuento maravilloso porque un día vengo con Humberto Acosta caminando desde la emisora hasta la principal de Chacao, que siempre se me olvida el nombre. Y Humberto me dice, tú sabes que están buscando un narrador para el Caracas por el fallecimiento de Luis Manuel. Y bueno, yo sí, yo lo sé. Pero... Y recuerdo que lo que le dije fue, bueno, si fuese yo, si fuera el escogido, para mí sería un sueño hecho realidad. Bueno, los meses me llamaron, una de las oficinas están todavía en las Mercedes, y me llamó el señor Luis Núñez y me dice que sí. Claro, me hicieron unas pruebas ahí, tú sabes. Me pusieron a trabajar con Rubén Mijares, con John Carrillo, fíjate que no me acuerdo, seguramente sí. Oscar Prieto Párraga. O sea, trabajaba con ellos y yo sabía que me estaban capitalizando, pues, para ver si el hombre tenía o no tenía chance para hacer eso. Gracias a Dios, sí. Y yo recuerdo que cuando fue a ser no el primer juego, en esa época a mí me llamaron el día inaugural para presentarme en el circuito, pues no me tocaba narrar ese día. Y la presentación me la dio el señor Humberto Acosta en el terreno. Recuerdo que Humberto echó toda la historia esta de la salida y de la caminada y todo aquello que hicimos. Y me dijo, bueno, me dijo una cosa así como que, bienvenido, me dijo, ahora tu sueño es una realidad. Bienvenido al circuito de los Leones del Caracas. Y yo, bueno, no sé, me puse a llorar ahí. Era un sueño, era realmente un sueño hecho realidad. Como fanático, fui fanático del Caracas. Y bueno, al final tú entiendes que tú siempre quieres trabajar con el grande, ¿no? Con mucho respeto a los otros equipos, pero trabajar para Caracas y Magallanes es una cosa única. Así que bueno, claro, trabajar para el Caracas fue un sueño hecho realidad. Para no terminar de hacer el cuento más largo, salimos de Meridiano y ahí sí comenzamos una serie de cambios en la vida. Trabajamos para DirecTV Sports, trabajamos para TLT, trabajamos para IBC. A raíz de una salida inesperada de los Leones del Caracas, apareció en mi vida Rostin González y Cocodrilos de Caracas. O sea, yo creo que si ustedes escuchan la historia van a ver de que siempre de una cosa va a salir otra, si lo sabes hacer bien. Siempre una puertica abre otra y vas a conocer a una persona por aquí y esta pieza te engrana para acá. Mi salida del Caracas me hizo llegar a Cocodrilos y con Cocodrilos fueron... Bueno, sigo siendo parte de su familia, aunque ya físicamente no esté allí.
El Cocodrilos me mantuvo en el baloncesto porque Meridiano me dejó solo haciendo béisbol. Entonces, Rustin me permitió estar allí. Con Cocodrilos empecé a hacer un montón de cosas que yo ni soñaba hacer. Manejar un departamento de prensa de un equipo, la parte de cómo se maneja la publicidad y los sponsors y todo ese montón de cosas, cómo es un equipo por dentro, cómo es una industria de un equipo por dentro. Y él fue el real culpable de que yo tuviese otra cosa en mi vida, que es lo que llaman animación interna de los equipos, algo así creo que le llaman, la locución interna de los equipos. Porque él empezó con un taca de que yo era bueno para eso. Y yo, imagínate, volvemos a lo mismo. Yo toda mi vida he tenido que manejar el asunto del penoso. Y bueno, él se empeñó tanto en hacerlo que recuerdo que la primera vez lo hicimos en un juego de Caracas, era la inauguración, ya Tilano no estaba. Y habían dos locutores internos y yo, para mí, iba a ser el otro. Y bueno, yo recuerdo que me tocó sacar, en esa época pagaban en Naciones Unidas y yo recuerdo que me tocó sacar al equipo del camerino. O sea, cuando sacar al equipo es presentarlo y salen todos, pues. Sí, no uno a uno, sino salían todos. Bueno, salen. Y después creo que las cheerleaders hicieron un espectáculo allí. Y mientras está el espectáculo, que está todo oscuro, yo me le acerco a Rustin y le digo, bueno, ¿y ahora quién va a presentar al equipo? Yo jurando que iba a ser la otra persona. Me dice, bueno, ¿quién va a ser tú, pues? Y bueno, así manejando mis penas y todo, comenzó su historia. Y bueno, imagínate tú, al final terminamos haciéndolo para Cocodrilos, lo hacíamos para Leones del Caracas y lo hicimos para el Caracas Fútbol Club. Lo hacíamos para los 3 equipos de la capital. Una experiencia maravillosa. Yo creo que de lo que más me disfruté el cierre de mi carrera en Venezuela fue eso. Lo disfrutaba hasta más que narrar un juego. Y bueno, en el 2000... bueno, IBC también se me había escapado. Lo último que hicimos en Venezuela fue trabajar para IBC. Trabajamos todavía en Unión Radio. Yo pensé a idear mi salida de Venezuela como en el 2013, Carlota. Fíjate, estábamos en Meridiano todavía. En el 2013 yo comencé a visorar de que la cosa no iba nada bien, de que la cosa se iba a poner peor y se puso peor de lo que yo hubiese imaginado. Yo creo que ahora sí podemos pagar la luz. Voy a tener que cambiarme para que vean el amanecer. Yo empecé a visorar de que la cosa no iba bien y tú sabes, comencé con el tapujo de que había que irse de Venezuela. Mi decisión final, porque no quería tampoco tirar flechas, fue progresivo, dejar todo listo en Venezuela, salir de Venezuela como tenía que ser. Salimos de Venezuela en febrero del 2018, antes de eso sacamos al niño de Venezuela, saqué a mi hijo de Venezuela unos 7 meses antes de mi salida. No es fácil irse del país, pero tampoco es imposible. No es fácil porque tienes que reprogramarte de nuevo. Es como cuando limpias las computadoras o cuando agarras tu iPad y lo limpias todo y le quitas todo el historial. Así es cuando te vas de tu país. O sea, tienes que limpiar todo el historial. Lo que hiciste, lo hiciste y ya se queda allí. No hay manera de una vuelta atrás. Y tienes que comenzar de nuevo. A veces es difícil, ¿no? Porque vienes acostumbrado a una serie de cosas y ahora tienes que hacer otras cosas nuevas. Aquí yo creo que me programé tanto que ese punto no me ha afectado. Yo, mis últimas transmisiones, yo por dentro daba gracias a Dios. Yo estaba consciente que me iba a ir. Si hacía una locución interna, yo le daba gracias a Dios cada vez que empezaba. Siempre lo hacía, ojo, pero en esos tiempos lo hacía como con más fuerza, porque yo sabía que me iba acercando al cierre. Entonces me fui como tomando una preparación mental. Esto va a ocurrir, Pascual. Claro, cuando tú llegas al país donde vas, tú no sabes qué va a pasar. Puedes tener millones de historias, pero cada quien vive la suya. O sea, sabía que tenía que dejar todo atrás, pero no sabía con qué me iba a conseguir. Recuerdo hay un señor que sustituyó a Ismael Cala en CNN, nunca me acuerdo el nombre, pero él en una oportunidad en un programa en Unión Radio dijo que el problema del que se va de su país es que llega al otro país y cree que todavía está en su país. Entonces, nunca vas a poder avanzar. Cuando llegas a la puertica para montarte en el avión, tú te tienes que olvidar, es como que si te reprogramaran y a partir de ese momento lo que se quedó atrás y empiezas de nuevo. Y bueno, más o menos fue lo que yo traté de hacer. Las primeras semanas quedas paralizado, te preguntas qué estás haciendo aquí, si te volviste loco,
Porque imagínense, en mi caso yo salí de todo lo que tenía en Venezuela. O sea, si yo tuviese que regresar ahora a Venezuela, tendría que ir a casa de mi mamá. Wow, quedé como paralizado, estoy loco. Y después cuando empiezas como a ver la cosa, al principio yo llegué a la casa de una de las hijas de Humberto Beto Perdomo, y ahí estaba otra de las hijas de Beto, y con esa otra hija de Beto yo me iba con ella a ver cómo era la cosa, y hacíamos, tú sabes, lo que llaman aquí el delivery, ir a buscar qué sé yo, la comida y llevarla a la casa y bajarte, tocar la puerta. Entonces las primeras veces tú, wow, Dios mío, estoy loco. Recuerdo que la acompañaba a los bancos a limpiar el banco. Ibas en las noches, tenías la llave del banco. Mira tú, qué distinta es esta sociedad. Tienes la llave del banco, llegas al banco, abres la del banco, entras limpia y vuelves a salir. Y no pasa nada, ojo. Yo me veía en el asunto de limpiar, decía, no lo puedo creer, o sea, ojo, no tenerle miedo al trabajo, sino el cambio tan radical. Claro. Ella creo que me vio tan paralizado que ella conocía a la novia de un narrador venezolano aquí de carreras de caballos que se llama Pedro Casella. Y ella le comenta, mira, en la casa, bueno, cuando ella sabe que Pedro es su novio, pues ella le dice, en la casa está Pascual Artiles. Y yo lo veo, lo veo que está paralizado. Y bueno, ahí conozco a Casella. Casella me hace venir a Goldstream Park. Vengo a Goldstream Park, te lo juro que yo vine con la idea simplemente como de agradecimiento, pues gracias por esto, pero mi idea era regresar a Orlando, quedarme en Orlando y ya tenía todo listo para empezar en construcción. Me Imagínate. voy a construcción y ya, pues. Porque quería estar cerca de Luciano, de mi chamo. Pero terminaron las carreras de caballos, yo llegué ya para la última carrera de ese día, llego, y allí a través de Casella conozco a otro señor que se llama Alfredo Alfonso, que para mí ha sido un angelito en esta historia, que es un señor que maneja una página que se llama Video Hípico. Y me dice, bueno, mira, el único trabajo disponible, porque se iba la persona, es de fotógrafo. Y la persona se iba como a las 2 semanas, algo así. Esto es lo que hay. Y una de las hijas de Beto me había dicho, cuando usted le ofrezcan algo, diga que sí, al menos que usted vea que es una cosa rara. Si es una cosa rara, por supuesto, dígale que no. Yo le dije que sí, pero yo decía me adentro, Dios mío, ¿cómo voy a sacar fotos? Si yo no sé ni siquiera sacar una foto normal, así paradito, así. Imagínate en movimiento. Bueno, yo le dije que sí, pero le dije, coño, pero eso sí, dame un chance por lo menos de venir y ver cómo es la cosa, porque yo en mi vida he tomado una foto en movimiento. Ok, vine con la persona, él creo que estuvo 1 semana o 2 semanas, vi más o menos allí cómo era la cosa y bueno, al ruedo, que sea lo que Dios quiera. Era un desastre. Ahorita no es que sea una maravilla, pero he mejorado bastante. Era un desastre. El caballo me lo cortaba el caballo quedaba lejísimo, no sabía cómo me daba. O sea, horrible, no sabía absolutamente nada. Pero yo lo que quiero es que les quede a las personas que nos escuchan es que en la vida uno tiene que ser siempre como, no sé si positivo o enfrentar el reto que la vida te pone y ser siempre el mejor. Si vas a limpiar, ser el mejor que limpia. Si vas a construcción, ser el mejor constructor. Si vas a hacer delivery, pues haz el mejor delivery. Si vas a ser un fotógrafo, haz la mejor fotografía posible. Entonces, había sacrificios también porque, mira, es que son tantos nombres, Carlota. Alfredo Alfonso me ayudó muchísimo. Casella por darme esa primera oportunidad. Las hijas de Beto por moverme en lo paralizado. Porque cuando yo llego a la casa de Beto, a la casa de las hijas de Beto, yo dormí como 1 mes y pico en un colchoncito chiquitito. Mira, mucho más pequeño que el colchón que tengo aquí. Un colchón súper pequeño, pues, oye, gentilmente, gracias a Dios, le agradezco muchísimo que Beto desde el más allá me haya puesto su familia. Estaba en Miami de jueves a domingo, terminaba las carreras los domingos en la noche, ya tenía carro acá, y me iba nuevamente a Orlando, me quedaba de lunes a miércoles en Orlando y podía estar más tiempo con el chamo. Y así estuve como 3 semanas, todo el mes de abril estuve en ese plan, iba y venía, iba y venía. Me iba en la madrugada del jueves, bien temprano, para llegar a Miami y trabajar en las carreras. Aquí me recibía otro gran amigo, José Luis Mora, que también me dio parte de su, bueno, o vivía en Orlando o vivía en Miami, pero no podía pagar dos rentas, pues. Y bueno, así comenzó la historia de la fotografía. Hoy en día me apasiona
Me pongo bravísimo cuando la foto no sale bien. Este, eh, Tengo dos maravillosos profesionales americanos en mi entorno, fotógrafos, de los cuales aprendo muchísimo. Eh, el americano, por lo menos el americano que a mí me ha tocado, yo siento que el americano te valora cuando ves que tú vienes a este país a trabajar y a hacer las cosas bien. Si ellos ven eso, el valor va a estar allí. Y bueno, a través de eso comencé, dije, bueno, si esto es lo que Dios me está poniendo en el camino, y si Dios, porque yo me quería como apartar un poco de los deportes y tiempo de descanso. Y bueno, si Dios me está poniendo este otro en el camino, es porque la cosa tiene que ir por aquí, no voy a ser rebelde y vamos a dejarme guiar a ver qué pasa. Y lo que yo dije, lo que yo dije fue, tengo que conocer a toda esta gente, abrir este mercado, conocer a estos jockeys, conocer a estos entrenadores, que no tenía quién soy yo. Yo muchos de ellos sabía quiénes eran, pero no los conocía en persona, ni siquiera el venezolano. Hay un salón de la fama venezolano, se llama Javier Castellano, lo vine a conocer aquí. Entonces, sí había entrenadores venezolanos que los conocía de mi época de entrenador, ¿ves? Que una cosita está con la otra. Y ya para terminar el cuento, yo siempre avisoré que el hipismo me iba a abrir la puerta. No sé por qué, pero fue lo que se me metió en la cabeza. Y en Venezuela yo recuerdo haber conversado con dos entrenadores y más o menos tenía una idea de cómo era la cosa. Está lo de caminar los caballos también, que no era nada nuevo para mí porque lo había hecho en Venezuela. Así que bueno, volví otra vez al asunto de ser un trabajador dentro de una cuadra de caballos, estarme bien temprano todos los días, 4 y tanto de la mañana, a aprender a controlar un caballo de carreras nuevamente. La gente pensará que es muy fascinarlo, pero no lo es. Los caballos me encantan, es mi animal preferido, mi animal favorito. No lo tendría de mascota, pero me Sí, bueno. encantan los caballos. Fue como un reencuentro. Sí, la mascota, un perrito, un gato, una cosa de esa, pero el reencontrarme con los caballos fue algo único y creo que esa sensación de pasión por ellos me hace llevar el resto, pues levantarme temprano, caminarlo, o sea, lo que sea. Hoy en día, gracias a Dios, siento que he abierto bastante la puerta, ya conozco a muchos, los conozco a todos. Si ustedes hacen las cosas bien, las puertas siempre se van a abrir. Porque ellos siempre van a mirar, esto es una persona seria, esto es una persona responsable, esto no está nada raro, hay respeto. Empecé a conocer gente, no solamente los jockeys, los entrenadores, sino todo el entorno. Con Alfredo Alfonso conocí otra gente. Entonces, una cosa me fue llevando a la otra y hacerlo bien, gracias a Dios, nos ha abierto las puertas en este país. Hoy en día me siento orgulloso de que, no sé, aquí hay un jockey llamado Irad Ortiz que ha ganado como el premio más valioso del béisbol. Ajá. Y yo le comentaba en estos días, ¿tú puedes creer que yo lo tengo en mi teléfono? Y él le dio COVID, rodó también, y yo le escribo y le pregunto cómo está, y el hombre responde. Eso para mí es un orgullo. Porque si te responde un compatriota, tú dices que es lógico porque ya te conocen. Pero el que no te conoce es que tú estás buscando ganarte porque no saben quién es uno, pues. Edgar Prado, que es un salón de la fama peruano, ganarme su respeto, su amistad, a raíz de que empecé a seguirle unas victorias para que él llegara a un puesto de ser el segundo latino con más victorias aquí. Y ese hombre ahora cada vez que pasa, espera que levanta su mano para que hagamos el Give Me Five, que llaman eso, ¡tac! Y celebrar un triunfo de él. El sentir que esa puerta está abierta. Cuando vinieron los jockeys grandes, ganarme estos señores. El que me pasó con un mexicano a raíz de un programa que hicimos aquí que se llama Agentes 305 y me agarró un día y me dice, me quedé sorprendido, yo no sabía que yo te veía ahí tan tranquilito con tu foto y tu cuestión y yo no sabía que tú estabas en ese mundo de la locución, de las entrevistas, lo haces muy bien. Entonces, conclusión de la historia, uno tiene que ponerse metas reales dependiendo de dónde estés. O sea, me preguntan ahorita cuál es mi meta real aquí, abrir esta frontera tan grande, porque ya no solamente es Venezuela, ahora es Colombia, Perú, Estados Unidos, Chile, eh, no sé cuántos otros países me están quedando en el camino. Entonces, Colombia, entonces, o sea, tienes ahora la posibilidad de un abanico grande. Entonces, ahorita la misión que tengo es abrir ese mercado, conocer yo ese mercado y tratar de que ese mercado conozca y sepa que existe una persona que se llama Pascual Ortiz. Siempre agradeciendo a Venezuela por casi bueno, fueron 24, ¿no? Ya tenemos 25, pero estando allá fueron casi 24 años de carrera, de los cuales me siento
orgulloso. El cuento es muy largo, Dios, y discúlpenme lo largo del cuento, pero bueno, ya son como las 8, así que voy a dejar chance que hablen. Es largo, pero es Mira que si no sigo maravilloso. hablando yo. Es maravilloso Sí, sí, porque, sí. bueno, conocer esa historia y saber que sí se puede es absolutamente maravilloso. Mira esto, ahí se ve el sol, ya el sol Ya salió. el sol salió. Ajá, Mira, ¿viste? Ya el sol esto salió. lo veo todas las mañanas aquí. Hay que darle gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios, así es. Es así. Bueno, mientras los chicos levantan su mano para hacer alguna pregunta y para conversar contigo, yo anoté varias cosas aquí y una de las cosas que te voy a preguntar, bueno, voy a preguntar yo porque no veo manitos levantadas. Em, Tú dijiste, hablaste de hacer o narrar o comentar deportes que no conocías. ¿Alguna vez te pasó eso? O sea, que no conocías de nada, de nada, de nada. De nada es que tú me dices que ni siquiera lo había hecho. O sea, que Bueno, no lo había no, visto. sabes que existe, pero qué sé yo, estoy inventando algo. Fórmula Uno, tú sabes que ahí está, pero nunca lo habías visto como fanático o, bueno, como periodista, evidentemente. Con el tenis me pasó porque el tenis Mm, me gustaba, pero no. Yo desde pequeñito agarraba y prendía el televisor y le bajaba el volumen y narraba el básquet o el béisbol. Pero tenis no lo había hecho nunca. Entonces yo recuerdo que yo agarré y tuve todo el día, en los días anteriores a esa transmisión. Ojo, en esta época hubiese sido más fácil. Yo lo que agarraba era, como yo siempre tenía la maña de grabar cosas, busqué las grabaciones de tenis que tenía y escuchaba a ver cómo manejaban los tiempos y la cuestión, los términos. Recuerdo que compré un libro de tenis, imagínate tú, compré un libro de tenis y empecé, o sea, yo me sabía los términos, pero que quería tenerlo como más claro, pues, esto va por aquí, va por allá. Eh, Tenía nociones, pues, o sea, sí sabía el 15-15, 30-15, 40-30, deuce, eso sí lo sabía. Pero me preocupé fue por saber los movimientos del tenista, pues. claro. Entonces, recuerdo que un señor que era como un fanático en Radio Deporte, yo no me acuerdo su nombre, recuerdo que me regaló como 4 o 5 revistas de tenis, entonces más o menos por allí le busqué la vuelta. Y bueno, gracias a Dios, quedó bien. Ok. Bueno, quedó bien porque si lo hubiese hecho mal los de armas me hubiesen votado de una. Sí, es verdad. Eh, Es verdad. pero No, no te hubieran dicho. sí, porque yo no sabía que a estos señores le encantaba el tenis. Bueno, Pero uno de ellos tuve es bien, tenista, el muchachito, ¿cómo se llama? Bueno, digo yo José, muchachito, ya será un señor, José Antonio pero de Armas fue tenista claro, y después, lo pero recuerdo jugando. yo en ese momento no tenía ni la más mínima idea que a los señores de Armas les encantaba el tenis. Sí me tocó hacerlo con Carlos Manaure, que fue un maravilloso profesor al lado, me ayudó muchísimo. Y de resto sí otro deporte. Es que yo creo que todos fueron innovaciones, porque fíjate, hasta el mismo básquetbol, Ujú, quizás para narrarlo me tocó aprender cosas que yo las veía en televisión, pero que nunca las había tenido que manejar así tan directamente. Con el béisbol claro. no, porque el béisbol fue algo que creció conmigo, pues. Pero bueno, sí, te lo podría llevarlo a esos dos deportes. No, es que no sé, no me acuerdo de otro en este momento. Mira, Juan José tiene dos preguntas. Juan José, prende tu micrófono, tu cámara, para que hables con Hola, nosotros. profe, hola Pascual, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, aquí estamos. Bueno, en primer lugar, te admiro como persona, te respeto. Yo tuve la oportunidad de estar contigo en aprender de ti mucho en Voces de Marca, en la parte de narración deportiva. Así que bueno, mi pregunta es lo siguiente, es que ¿cómo ha cambiado el Pascual anteriormente de apasionante de los caballos, este, todo lo que has tenido que recorrer al Pascual de ahorita? ¿Qué rescatas de todo lo que aprendiste? Y bueno, la otra pregunta sería, es que, ¿cuáles serían tus tips para recomendarnos a nosotros qué debe hacer y qué no debe hacer un periodista, un narrador deportivo? Gracias. No, yo fíjate que la voz me acuerdo, porque ahorita me puse Carlota a revisar la gente que está aquí, ¿no? La voz claro, Juan José Valera, sí. Ya. Fíjate que no está la foto, pero uno aprende cómo a desarrollar la voz. El oído, perdón. Claro. Este, Mira, ahí lo que- tienes, ahí lo tienes. Ponte los ahora lentes, sí lo que vi. prendió la cámara. Sí, ya está.
Ahora sí, ya, yo soy de que esa voz yo la... Gracias, Juan, gracias por tus palabras. Es más, veo que hay muchas mujeres por aquí, Dios. ¿Cómo ha Sí, crecido el señor, mundo de las mujeres en bastante. los deportes, no? Son Y no, y maravillosos todos. veo por aquí ya te voy a decir, Ana Paula, ¿ves? Eso es Caracas Fútbol Club. Ajá. ¿Cómo cambió mi vida? Mira, yo creo que cambió tanto que yo siento como que si la narración o lo que hice en Venezuela pasó hace muchos años. A veces, te lo voy a decir como viene a mi mente y como quizás en determinados momentos ocurre. Ahorita, por ejemplo, me toca ir a otro hipódromo que está aquí mismo en Miami. Y fíjate, cuando yo ingreso a ese hipódromo, está en la entrada, está como no son camiones, pero son digamos que los aparatos para sacar la transmisión de televisión. La transmisión de las carreras, pues. Y tú lo miras y uno tiene noción de por qué eso está allí. Y escuchas al narrador, narrador americano, el narrador americano que está aquí de las carreras de caballos, que me encanta. Y sí hay ciertos momentos donde dices, wow, eso tú lo hacías también. Pero estás en otro país. No estoy en Venezuela. De repente vas caminando a pararte en tu zona para sacar la foto y sabes que la vida te cambió completamente. Yo lo guardo como un grato cariño. Es como, no sé, pensé en un ejemplo, pero quizás no cuaje exactamente el ejemplo, porque iba a decir que es como cuando has tenido una novia por muchos años y te separas de esa novia. Seguramente ya no hay, porque cuando una relación termina es porque ya no hay amor entre esa pareja, pero quedan como grandes amigos y cada vez que se consiguen se tratan bien y pueden conversar de la vida y le contar a él de su vida y él a ella de su vida y no hay problema y todo es perfecto. Quizás así miro la carrera. Algo que fue grande, fue maravilloso, lo amo con locura, es mi pasión porque eso no se ha ido, eso está allí, pero la vida cambió y fue una decisión de cambiarla. Fue una decisión salir de la zona de confort. Lo que pasa es que a lo mejor aquí se juntan muchas cosas con otras, ¿ves? Porque profesionalmente sí, hay momentos que lo extrañas. Pero entonces viene la otra parte, la parte personal. Ha sido un cambio grande también, por supuesto. O sea, en Venezuela tenía apartamento, tenía carro, tenía una vida, tenía amigos, tenía familia, tengo todo en Venezuela. Y ahora llegas aquí y tácitamente no tienes nada. Si mañana Dios quiera me van a morir aquí, no hay nadie. Tienes gente conocida en tu entorno, pero no hay un familiar aquí. Y de repente te ves en una habitación, te ves que tienes que alquilar y cambiar toda la vida y no es fácil. Pero cuando ¿sabes? Cuando empiezas a tener calidad de vida, que es lo que uno viene a buscar cuando sale de su país, eso como que te paga todo. Yo siempre digo que el que sale, eso lo he aprendido ahora, ojo. Cuando yo estaba en Venezuela decía que era difícil, yo decía que era tan grande, era tan duro quedarse en Venezuela o salir de Venezuela. Ahora digo, wow, quedarse sí es duro. Es duro porque el país no está bien. Pero uno en Venezuela, oye, uno tira alguna, tú sabes, tira un coñacito y alguna cosa sale. Vamos a decirlo así coloquialmente. Pero aquí no, aquí cuando tú sales nadie sabe quién eres tú. Todo está a cero. Y de un momento a otro. Entonces, esa soledad que yo siempre la he manejado muy bien, aquí quizás me costó aprenderla a manejar y a veces todavía me cuesta aprenderla a manejar. Pero a la vez agradecido con Dios. Agradecido con Dios. No he tenido que pasar por muchas cosas que otros han tenido que pasar. No, hasta ahora. Y si tuviera que hacerlo, lo haría encantado de la vida, porque ya hasta esa mente te cambia. Por ejemplo, en estos días me estaban diciendo que cortar grama te genera cierta cantidad de dinero. Y yo le decía a la persona, oye, eso quiere decir que si logro 10 clientes, oye, me voy a ganar un buen dinerito.
Entonces, bueno, ay, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para cortar la grama? Bueno, tienes que comprar el aparato para cortarla. Pero es muy complicado. Bueno, no debe ser tan complicado. O sea, de repente, ojo, si se llegara a dar, lo haría. O sea, tú abres completamente tu mente. O sea, ya no te cierras solamente lo que tú eras. Cuando puedes salir sin problemas. Yo, desde que yo estoy acá, yo no estoy pendiente si me van a robar el celular, si tengo que esconder el celular cuando voy a salir de aquí, si tengo que esconder el iPad. Ahorita los hipódromos porque están cerrados al público, pero fíjate, donde yo me siento, yo dejo ahí todo. Y voy a tomar la foto y yo no me lo llevo nada. O ayer, por ejemplo, estaba editando unas fotos y yo me voy a un sitio, porque hace mucho sol, me voy a un sitio donde no pega el sol, edité la foto y dejé el iPad ahí y me fui al baño. Y regresé y el iPad estaba ahí. Difícilmente, no es que no existan ladrones, pero como que, bueno, te tocó tu mal día. Esa tranquilidad, el respetar las leyes, a mí me encanta respetar las leyes. Hay gente que no le gusta Estados Unidos porque dicen que es un país de leyes. A mí me parece que tener leyes es lo que hace un país grande. Entonces, que tú te pares en tu semáforo sin problemas, que no te vas a asustar porque viene una moto. Aquí las motos no, es muy raro que pase una moto por el lado tuyo, porque generalmente tú vas y la moto, si llega al semáforo, la moto se para atrás tuyo. Imagínate tú. O lo que ve ayer, Carlota. Ayer me dio mucha risa porque hasta el cuidado de los animales. Ayer me dio mucha risa porque iba por una avenida y un pato, yo no sé qué hacía el pato, un pato negro, me acuerdo, iba pasando la calle en plena avenida. Y mira, se paró un carro y dice, Dios mío, se lo van a llevar el patico. Se paró un carro, se paró el otro, se paró otro hasta que el pato pasó. Entonces, esa cultura, ese cambio tan radical, o sea, a mí eso te paga el precio. Y lo más importante de la historia, porque, ojo, no te voy a decir que ha sido perfecto, por supuesto que hay muchos momentos altos y bajos. Cuando yo fui a visitar a mi hijo un día, y su mamá, junto a, yo no sé, mi hijo tiene un maravilloso regalo de Dios que tiene dos papás, porque yo soy separado. Entonces la otra persona hace un maravilloso trabajo también. Y me cuentan los dos que estaban en una reunión y mientras todos hablan español, mi hijo con una amiga de su misma edad hablaban inglés. Mi hijo está en un segundo grado ahorita y las clases son netamente en inglés. O sea que ya él puede tener esa capacidad de ver eso. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar esas historias y cuando veo que ya mi hijo tiene un avance, cuando veo que mi hijo puede tener una mayor calidad de vida que la que podíamos tener en Venezuela, en esos momentos duros, en esos momentos en que provoca salir corriendo, tú dices, los sacrificios que estamos haciendo realmente valen la pena, porque mi hijo está en una situación que lamentablemente en Venezuela no hubiese podido tener. Y él es la principal razón para salir, aunque después te das cuenta que no solamente es él, también es uno, porque uno viene a buscar otra calidad de vida. Hoy en día lo que quizás he visto como momentos de tristeza, de soledad, de querer salir corriendo y de todas esas cosas que nos pasan a los que nos vamos, y no voy a decir que porque uno haya sido una persona más conocida en Venezuela, a lo mejor para muchas personas conocidas que son conocidas a nivel público se les hace más difícil, pero hoy en día valoro cada cosa que tengo al máximo. O sea, le doy gracias a Dios que en 2-3 horas voy a ir a sacar la foto y voy feliz a sacar la foto. O sea que es difícil que tú vayas a hacer algo y no lo quieras hacer. Y disfruto sacar la foto y disfruto conocer la gente, disfruto todo ese montón de cosas. Entonces, he dejado un poco atrás esa nostalgia y he abierto mis ojos para ver qué es lo nuevo que la vida me está trayendo. Yo creo que es bueno en la vida cerrar ciclos. A veces nos cuesta, pero es lo mejor. Y más si eres capaz de cerrarlo en momentos de alta, pues. Me fui de Venezuela en un momento de alta. No sé cuántos lo hubiesen hecho. Y al final, mira, es sabroso irse a dormir y sentirse orgulloso de uno mismo. Es así, bueno, tienes mucho para sentirte orgulloso. Así que bueno, mira, tienes... No, perdón. No, espérate, y la otra, ¿qué consejo le daré yo a ustedes? Ir por sus sueños. Eso, uno no puede rendirse nunca en la vida. Uno tiene que soñar. Soñar es bueno. Soñar es gratis. No tienes que pagar nada por soñar. Y cuando tú empiezas a conquistar esos sueños, es una sensación única, grandiosa, y no solamente profesional, personalmente, en las cosas de la vida. Uno siempre debe tener sueños, cosas por las que quieres ir, cosas por las que quieres lograr. Tienes que soñar, por supuesto que hay que soñar. Y
y ser sincero con uno mismo, o sea, no engañarse, hacer lo que realmente te apasiona, te da, no sé, te provoca levantarte todos los días e ir por ese sueño, por eso que quieres hacer. Lo demás, oye, ser responsable, o sea, hacer las cosas bien. O sea, si vas a ser un narrador, vamos a hacerlo bien. Si no tienes voz para narrador, no lo hagas. Yo veo mucha gente por ahí que dice tener voz para narrador y yo, Dios mío, ¿cómo pueden narrar si no tienen voz para eso? Se A les lo va mejor la es que la voz cosa ha en la cambiado ahora, mitad. ¿no? Se les va la voz en la mitad de la Bueno, narración. Se quedan sin voz. pero tú sabes que lo peor, Carlota, que ni siquiera se ocupan, bueno, déjame mejorar para que esto no me pase. O preguntar a la gente que sabe. Tú sabes lo valioso que es tener al lado gente que ha tenido un recorrido y que te puede ayudar y que siempre va a estar dispuesto a hacerlo. No ser mezquino, no pensar de que si el otro, el que va a llegar, o sea, y la vida es un ciclo. Hoy nos toca a nosotros, mañana le toca a ustedes, mañana le va a tocar a sus hijos y pasado mañana le va a tocar a sus nietos y así es la vida, o sea, Y es así. no somos eternos. Y no perder la humildad, no perder la esencia, ser siempre uno. A veces el ego no es difícil manejarlo, pero no dejar de ser uno siempre. La humildad, la sencillez, eso siempre, siempre. Y el respeto por delante te va a abrir puertas. Y este es un negocio, no es un... Tienen que ver esto como un negocio y no como un centro de entretenimiento. O sea, no somos fanáticos, somos profesionales. Cuando vamos a un micrófono, la camisa de fanático debe desaparecer. Y cuando te gradúas de comunicador social, ese fanatismo ya no debería estar, porque ya eres un profesional de eso. Entonces, y eso, ojo, eso sea que hagas deporte, o sea, hagas política o lo que sea. O sea, ser un profesional, el fanatismo no funciona no funciona para esto. Es así. Y Mira, gracias. tienes, bueno, Ana Paula te saluda y dice que te extraña en la oficina y en los partidos. Tengo acá una pregunta de Manuel y Gracias. luego tengo a Gerardo que levantó la mano. Voy a leerte la de Manuel. Manuel Higuera dice, Pascual, un placer que estés con nosotros el día de hoy. Mencionabas en varias oportunidades que te sentiste estancado. ¿Qué le recomiendas a esos periodistas que se sienten por distintas circunstancias que no pueden avanzar? Muchas gracias. Sí, yo creo que Manuel me conoció un poquito porque, o sabe algo, porque fíjate que yo quizás al final de los años en Venezuela, y no estancado por no tener oportunidades, Carlota, porque habían maravillosas oportunidades. Fíjate, Ana Paula, Caracas Fútbol Club, en Cocodrilos Roasting, yo no sé cuántas veces Roasting me abría puertas para una gerencia, para poder trabajar en ese mundo, y realmente me gustaba, me encanta todo eso. Yo avisoraba que mi carrera como narrador iba a terminar en un tiempo corto porque yo quería dedicarme a otras cosas. Pero la situación país te hacía salir, por ejemplo, de Cocodrilos y decir, sí, pero es que la realidad es que esto no va para ningún lado, esto no funciona. Esto no... hay oportunidades maravillosas, pero no veo nada a mediano o corto plazo que te diga, vamos por buen camino. Y lamentablemente no nos hemos equivocado. Lamentablemente ha sido así. Claro, quizás estando en Venezuela es más complicado, ¿no? Y veo que las cosas cada vez se van cerrando más. Mira la época que estamos y ni siquiera se sabe si hay béisbol. Sí. Y si hay béisbol, cada vez es más corto, cada vez son menos juegos. Cada vez la cosa se va poniendo más complicada. Mira, fue difícil. Yo le doy gracias a Dios que tuve, yo no sé, la fortaleza, el guáramo, yo no sé dónde saqué yo fuerza para tomar la decisión. No solamente tomarla, salir. Yo me acuerdo que un día antes de salir de Venezuela, a mí me entró un miedo, pero un pánico, pero duro. Y yo recuerdo que yo llamé a la persona con la que yo compré el boleto y le pregunté todo, cuánto era la multa, todo eso, ¿no? Y me dijo, tienes hasta las 4 para decidir. Yo cerré la llamada, le seguí dando vueltas a mi cabeza y lo único que dije fue, el miedo que sientes hoy es el mismo que vas a sentir en una semana, en un mes, en lo que sea. Así que móntate en el avión y ya, que sea lo que Dios quiera. Es así. Entonces, la vida siempre te va a dar... Ojo, quizás para mí sea más fácil ahora responder la pregunta, Carlota, porque estoy afuera. Estando dentro de la situación de Venezuela, a lo mejor no sería tan... A lo mejor mi respuesta no sería esta, pero yo me atreví a soñar. Yo me atreví con todo y el miedo tan grande que yo tuve un día antes. Yo me atreví a soñar, yo me atreví a salir de la zona de confort.
me atreví a dejar todo porque lo tenía todo en Venezuela. Lo tenía todo. Yo estuviese en Venezuela ahorita y en medio de la situación yo seguiría trabajando y seguiría teniendo lo que tenía en Venezuela. Con ciertas cosas que ya no están porque volvemos a lo mismo. Hay cosas que o tardan más para comenzar. Pero yo aparté mi miedo y ya, vamos para adelante. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? No rendirse. La palabra rendirse no puede estar nunca. Yo sé que esa estuvo muy de boga en Venezuela, pero vamos a utilizarla de verdad para nosotros. No rendirse, no dejar de soñar, no tener miedo. Si te dejas atrapar por el miedo, difícilmente vas a poder avanzar. Inténtalo. O sea, lo más que puede pasar. ¿Qué es lo más que puede pasar? Que no se dé. Bueno, si no se dio, no se dio, pero por lo menos mañana, cuando te pares en frío y ya hayan pasado los años, mira que el tiempo no perdona. Cuando hayan pasado los años, por lo menos tú vas a decir, lo intenté. Si tú me preguntas a mí ahora, wow, y si no lo hubiese intentado, si me hubiese quedado en Venezuela, ¿de cuántas cosas me hubiese perdido ahora en base a lo que estoy comenzando a ver y todas las cosas que quiero hacer? Porque ustedes me preguntan a mí ahora, ¿qué quieres hacer? Bueno, ya me gané el mundo de los caballos en Goldstream, sí, pero entonces me quiero ganar el mundo de los caballos en Nueva York, me los quiero ganar en California, quiero ver cómo me meto para ver el béisbol con los Marlins, quiero ver cómo llego al baloncesto con Miami Heat, quiero ver cómo me meto en el fútbol, que está el Inter Miami aquí. Entonces, fíjate cómo el abanico se te abre para tantas cosas. Entonces, dejar el miedo y accionar. El mundo es de los que accionan. Los que nos quedamos paralizados, difícilmente vamos a hacer algo en la vida. Uno tiene que accionar, pase lo que pase. La vida es ensayo y error. O se te da o no se te da. Pero lo peor es quedarse paralizado y no hacer nada. Entonces, dejar el miedo. Ojo, no es fácil, señores. Yo no voy a engañar a nadie, no es fácil. Cada quien tiene su experiencia, pero no es difícil y tampoco es imposible. Entonces, ese sería mi consejo, no quedarte paralizado en medio de una situación país que sé que no está nada fácil. O sea, ustedes me preguntan a mí y yo le doy gracias a Dios de haber accionado. Realmente le doy gracias a Dios de haber accionado, porque si no hubiese accionado, yo no sé cómo estaría en Venezuela. Creo que estaría muy frustrado, exageradamente frustrado. En cambio ahora, y ojo, señores, yo tomé una decisión muy dura, Carlota, porque yo yo soy muy terco y rebelde. Entonces yo no quise ser como mucha gente se va de su país y sigue estando, o sea, está en otro país, pero su cabeza sigue estando allá. Yo decidí salir de mi país y que mi cabeza saliera completamente de mi país. O sea, para yo poder conocer aquí al chileno, al mexicano, al colombiano, al peruano, al americano, yo tenía que meterme de lleno en esta cultura. Si seguía pensando en Venezuela, difícilmente iba a poder ver la nueva cultura. Entonces, es maravilloso porque la vida te da siempre excelentes posibilidades de conocer cosas nuevas. ¿Por qué cerrarte a esas cosas nuevas? Entonces, mi consejo es cero miedo. Aprovecha la vida. Mira que uno no sabe hasta cuándo la tiene. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Lo importante es que mañana te sientes y digas, wow, lo intenté. Tuve guáramo para intentarlo. Es así. Era una sola pregunta. Gerardo, era una sola pregunta. Gerardo tiene la mano levantada. Adelante, Gerardo. Yo voy a apagar el micrófono porque están haciendo un trabajo aquí en la casa. Hola, y suena muy feo. Hola, señor Pajal, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto poder conversar con usted. Mi pregunta va hacia la labor que usted desarrollaba como narrador en ABC y después a medio juego tenía que cambiar al circuito de los Leones. ¿Cómo se hacía esa transición? Hablando plenamente de la actividad como tal de narrar. Mira, bueno, hoy diría que muy fácil, pero ya, espera. Estamos aquí, ¿verdad? Aquí estoy. Que te me habías perdido, Carlos. O sea, diría muy fácil en el sentido de si vas a hacer la radio, es más descriptivo. El narrador tiene más, tiene el soporte completo de la transmisión. Hay que hablar mucho más, hay que manejar todo el asunto de los comerciales y todo esto. Tienes que describir completamente el juego. En televisión es más tranquilo, es más relajado. Yo nunca me gustó ser un narrador descriptivo en televisión. Me encanta la escuela de Ernesto Jerez. Amo su escuela. Y Ernesto maneja muy bien los tiempos. Difícilmente tú vas a escuchar a Jerez rolling diferente por segunda base, la toma de segunda base, tiro a primera out. No, él maneja muy bien esos tiempos. Maneja la noción de que la gente está viendo el juego. Eso me trajo algunos problemas, ojo.
porque muchas veces recibí críticas de las personas ciegas, porque me decían que era el peor narrador del mundo, porque escuchaban el juego por televisión y no tenían ni idea. Pero bueno, a pesar de eso, yo no decidí cambiar mi manera de hacer el juego. En televisión siempre habían muchas veces dos comentaristas, una persona en el campo, entonces ahí tú hablas menos. Uno es como un director de orquesta, pero ellos tienen mucha gente en el entorno, entonces la lógica es que cada quien tenga su posición, pues. Si me lo preguntas bueno, por eso quizá por eso narrando béisbol, o sea, narrando para televisión salieron muchas frases. Lo demás fue fácil, fue una frase para yo no decir rolling por segunda de frente, la tiene el segunda base, tiro a primera out. Yo manejaba más la cuestión, lo demás es fácil, que fue una frase también que tuve que estudiarla y ver, porque yo sabía que en el béisbol nada es fácil. Entonces, oye, preguntarle a 3, 4 personas duras, no, si está bien. Beto fue el que me hizo cambiarle yo decía lo demás fue fácil, me dijo ponle es, y le hicimos ese ajuste allí. Pero las frases salían precisamente para no ser el típico narrador, batazo al jardín central, va al jardinero, la corre para atrás 4 o 5 pasos y atrapa la bola. Tú lo estás viendo. En radio no. En radio sí era un batazo a los jardines, por ejemplo, y yo veía más o menos los pasos del jugador, 7, 8 pasos, mano derecha, de frente, atrapa la bola. Tienes que describir mucho más. Tú tienes que hacerle sentir al que te escucha todo lo que está pasando en el juego que él no puede ver. Si es por fanatismo, cuando narras para televisión, estás consciente que estás narrando para los 8 equipos o para una afición mucho más grande, o quizás para los 2 equipos que tienes allí en ese momento, quizás más para ellos que para los 8. Y cuando vas a la radio, en teoría, estás narrando para un equipo, o sea que quizás mucha gente pensaría que tú tienes que parcializarte completamente hacia el equipo. Sí hay algo de eso, pero sin perder la cordura, pues. Unión Radio me enseñó, Unión Radio como fue esa primera experiencia de circuitos radiales, ellos tenían una manera de trabajar que a mí me quedó siempre, o sea, el profesionalismo, el no ser un fanático con un micrófono en la mano, cómo manejar el asunto de los comerciales. Recuerdo que siempre me decían, pasa 2 comerciales y no pase más de 2 comerciales, 2. Y no es que te vas a pegar cada rato, o sea, verlos llevando, administra, juegas con ellos. Si hay un momento emocionante del juego, deja al lado los comerciales, las menciones comerciales. Entonces, toda esa noción la fui manejando. Y ojo, cuando empezamos a trabajar con el circuito del Caracas, eso era una locura, porque había comerciales de todo tipo. Ya en el último año que trabajamos, no había casi nada. Y sin fanatismo. Yo fui fanático del Caracas cuando no trabajé en este negocio, pero después, si ustedes creen que yo me iba a mi casa, y ojo, y hacía locuciones internas, si ustedes creen que yo me iba a mi casa muriéndome por una derrota, pues no. Para mí es muy normal ganar, perder o empatar, si era el caso del fútbol. O sea, yo aprendí como a desaparecer completamente ese corazón. Fíjate que todavía, incluso ahora que no hago narraciones, si hay equipos que me gustan los Yankees, me gusta el Real Madrid, me gusta, no sé, en el baloncesto a veces el corazón se desvía por varios equipos, pero que yo les diga que me siento todos los días y que me muero, no, es mentira. O sea, para mí ese fanatismo se quedó completamente muerto. Así que hacía mis 5 innings en televisión y cuando pasabas al otro lado te cambiabas el chip porque ahora sí tienes que describir. Y en los 5 innings de radio era tácitamente lo mismo, pero muchísimo más descriptivo de lo que hacías en televisión. Ahí radica la gran diferencia, o por lo menos la noción que yo tengo de cómo narrar para televisión y cómo narrar un juego para radio. ¿Cuál te gustaba más, televisión o radio? O sea, ¿en cuál te sentías más cómodo, más? Bueno, Humberto Acosta, gran maestro, siempre decía que le gustaba más el narrador de televisión que el narrador de radio. Sí, si me pusieran a escoger, sí, me quedaría con televisión. Creo que me quedaría con la televisión. Porque la televisión, ese estilo de tener cómo se narra para televisión, fíjate, me hizo crear muchas frases, me hizo aprender a subir y bajar mi voz, a mover muchas cosas de mi voz, que a lo mejor en radio no, porque la televisión te daba muchas posibilidades, ver el juego, sentarte con calma, qué está bien, qué no está bien, cómo narraste aquí, cómo narraste allá. Así que sí, me quedo con televisión. Que me vean la cara. Claro, claro.
Recuérdanos esas frases que todos sabemos cuáles son, pero las queremos escuchar otra vez. Tú sabes que yo me acuerdo, la primera vez que entendí que tenía que sacar una frase fue el jonrón. Un narrador puede ser muy bueno, puede tener la mejor voz del mundo, puede ser, pero si no tiene una narración para el jonrón, está muerto. Igual que en el básquetbol, si no tienes una narración para el tiro de tres, que me parece que el tiro de tres tiene un extra a diferencia de la clavada, pues estás mal también, porque entonces en el momento grande, los narradores de fútbol de ahora se han atrevido a ir más allá del gol. O sea, para mí el riesgo que tomó, por ejemplo, Carlos Mauricio Ramírez con Toma Papá, ¡wow! Espectacular. A mucha gente no le gustaría porque toma Papá como que estás liquidando al que le metieron el gol, pero se atrevió a hacer algo distinto al gol y más nada. Entonces, mi primer encuentro fue con el jonrón. Y ahí me tengo que trasladar atrás, a Radio Deportes. Ay, ¿qué jonrón voy a narrar si no tengo ninguno? Y yo me acuerdo que yo caminaba donde yo vivía, vaya y para acá, Dios mío, qué jonrón. Y lo único que se me ocurrió en ese momento fue, y la sacó. Y ojo, Beto no estaba entre mis narradores admirados. Le tenía un gran respeto, pero no era de mis narradores admirados. Así que la frase no fue por él. Pero bueno, con eso me fui, pues no tenía nada. Cuando llegamos a Meridiano, cuando Beto llega a Meridiano, recuerdo que Luis Enrique me llamaba, tienes que cambiar el jonrón, porque la gente va a pensar que estás imitando a Beto. Y él le decía, sí, yo te entiendo, pero, o sea, ¿qué pongo? No tengo nada. Tengo que morir con eso. Y yo recuerdo que en una oportunidad, en una cena en Maracay, después de salir un juego de pelota, Beto dijo en esa mesa que a él le preguntaban si él se molestaba cuando otros narradores no calqueaban o utilizaban sus frases. Y él dijo que no. Y era así, porque Beto era así. Y ojo, yo sé que eso no era en contra mía, pero me imagino que alguien estaría rondando con eso y Beto la tiró allí. Y yo me fui pensando. Ya para ese momento lo demás es fácil, ya creo que ya había nacido. Eso fue una locura. Eso nació en un juego en Valencia. Y recuerdo que salió un batazo por segundo y yo no sé de dónde carrizo se me ocurrió decir, lo demás fue fácil. Yo después agarré la costumbre de anotar para que no se me olvidara. Fuimos al corte y el coordinador de guardia de ese juego me dice, suena bien. Y yo le digo, sí, pero en el béisbol nada es fácil, esto me va a crear un problema. Pero bueno, lo dejé allí. Al principio eso es como cuando te enamoras de una mujer y quieres verla todos los días y todo aquello. Yo la utilizaba hasta para dormir, la bendita frase. Después entendí que no, que solamente lo utilizaba con batazos por segunda, por primera, o si la tenía el pitcher. De resto, ni por tercera, ni campo corto, ni nada de eso. Ni siquiera cuando el catcher tenía un rolincito en la mano. O esas pelotas que quedan ahí frente al catcher. Así salió esa. Y el jonrón, bueno, yo cada vez que iba a Araure, que Luis Enrique narraba allí para Pastora de los Llanos, esa cantaleta, íbamos a almorzar y tienes que cambiar el jonrón. Y yo, ajá, pero ¿qué pongo si no tengo nada? Y a esas reuniones asistía uno de los locutores comerciales de Pastora de los Llanos. Y bueno, me imagino que de tanto escuchar la historia, la cantaleta, un día, después de ese almuerzo, en la tarde vamos al estadio y me consigo al locutor ahí en el terreno, el locutor comercial, y me dice, tú sabes que a mí en una oportunidad me tocó narrar porque el narrador no llegó. Y cuando salió un jonrón, lo que yo dije fue, no regresa. Allí te la dejo. Así fue textualmente y se fue. Wow. Yo recuerdo que ese año en las claquetas de presentación del béisbol pusieron frases de Beto y frases mías. Y en el caso del jonrón, lo que pusieron fue la bola se va y cortaron. Pues yo decía y la sacó. Entonces esa entrada me gustaba, le puse esa no regresa, le agregué el más, que sí me preocupó un poquito, porque ese más me lo copié de... estaba el señor en Globovisión que decía otra llamada más. Ciudadano. Le robé el más. Leopoldo. El Citizen, se me olvidó el nombre. Ajá, Leopoldo Castillo. Entonces, exacto, entonces le agregué ese más y esa no regresa más. Bueno, ok, vámonos.
Ese año la postemporada en Venezuela comenzó con 2 fechas en el mes de diciembre. Y el primer juego de eso fue en Maracay, fuimos a hacer un juego a Maracay. Bueno, sale el primer jonrón y la bola se va y esa no regresa más, ¿ok? Al día siguiente pedí la grabación, que es algo que les recomiendo escucharse, porque si no se escuchan es imposible que puedan mejorar. Si usted narra y se le va la voz, usted tiene que escuchar para ver qué pasó. Me escuché y dije, coño, este jonrón tiene sabor. Y así nació el bendito No Regresa Más. Y después lo fui como enamorando, me enamoré de la frase, fui jugando con ella y bueno, el resto fue historia. Así salió el bendito jonrón y ya me curé en salud. Y después otras frases, cuando los batazos a los jardines con control total de la situación, descubrí que yo decía tiene dominio y después descubrí que esa frase creo que la usan, no sé si la usan los dos, pero sé que uno de los dos la tiene, Carlito Feo y Fernando Arriaza. Y wow, estoy diciendo una frase que no sabía que ellos la decían. Entonces empecé a utilizar control total, lo demás es fácil, empecé a jugar cuando era más complicada la cosa, lo difícil lo hizo fácil. Siempre la clave de una frase es que es una frase que la gente puede utilizar. O sea, a mí me pasaba, por ejemplo, una vez fui a una discoteca y estaba un muchacho bailando con la novia, yo no sé, será su novia, me imagino, y recuerdo que me pasó por un lado y me dijo, viste, Pascual, y lo demás fue fácil con la novia al lado. O después te gastan bromas y tú terminas una relación y esa no regresa más. Entonces tienen que ser frases que peguen. Claro. Lo recetó, busqué una frase para el ponche, lo recetó, me gustaba mucho una frase de Richard Méndez cuando había un gol. Richard decía, los vacuno. Entonces, me gustaba mucho esa frase y traté de trasladar algo de eso para el béisbol. Y no sé, no sé dónde Carrizo me salió a utilizar el récipe de un médico, lo recetó. Creo que a veces cuando el bateador se veía muy mal, decía que se iba de pesca. Y bueno, así entre una y otra cosa, iban saliendo frases así. Y yo siempre ya, después con el tiempo, si salía lo que me gustaba, lo copiaba. Déjame ver, a ver, ¿dónde la puedo meter? Hubo algo al final de mi último año en Venezuela, donde dije algo así como que un batazo de Harold Castro para que el Caracas dejara en el terreno del contrario. Y yo dije, lo liquidó, lo sentenció y no sé qué fue lo otro que dije. Y esta frase me gusta, pero entonces después le buscaba la vuelta porque no siempre vas a tener un juego que se acabe de esa manera. Claro. Entonces empecé a buscarle la vuelta, a ver dónde la podía meter. Y bueno, así salió la frase, pero si te das cuenta, todas las frases, todas, o casi todas, o sea, gracias a la televisión, para no ser un narrador de televisión. Respeto a quien lo hace, pero yo me fui con la escuela del gran Ernesto Pérez. Muy bien. Bueno, nos quedan 5 minutos, Pascual. 5 minutos para despedirnos. La verdad es que fueron 2 horas increíbles. No sé si alguien tiene una pregunta. Juan José te pregunta si te ha sido fácil el inglés. Pero me gustaría usar estos 5 minutos para que le digas a estos chicos cómo hacer esos sueños realidad tal y como lo hiciste tú. Mira, el inglés no es fácil, pero hay que entrarse a golpe con él. Yo me imaginé que por ahí iba a ser la respuesta. Sí, vale, hay que intentarlo. Ya por lo menos sé decir, no sé, tú sabes, good morning, have a good day, que tengas un buen día. Si te lo desean a ti, thank you, YouTube. Ya por lo menos uno desarrolla un poquito el oído y tú escuchas y a veces pasa que sé lo que me están diciendo, pero entonces cómo responder. Entonces tú empiezas a tener un inglés un poco indio, pero yo siento que el americano valora mucho que tú hagas el intento por lo menos de hablar, por lo menos con la gente con la que yo he estado rodeado. Entonces, nunca he recibido un americano que se burle de que mi inglés es malo. No, yo más bien siento que ellos te valoran ese intento, pero ahí más o menos hago cosas... Aquí manejamos también redes sociales, entrenadores y jockey, entonces aquí ponemos una nota en español, una nota en inglés. Alfredo Alfonso de Video Hípico me ayuda mucho con el asunto del inglés, pero ya después yo recibo clases de inglés 2 veces a la semana, con un Venezuela, por cierto. Y ya con ciertas cosas, fíjate que ya ahora las escribo, wow, pero esto es por esto, esto es por lo otro. Ya por lo menos me atrevo a pasar por un drive-thru. Un drive-thru es cuando vas a hacer un pedido si vas, por ejemplo, a un... Bueno, vamos a hacer comerciales aquí, pero si vas a un sitio de comida rápida, un McDonald's, si vas a un sitio de comida rápida,
si vas a un sitio de comida rápida, wow, pasar por el drive-thru para mí era una pesadilla. ¿Cómo me entiendo yo con esta gente? Ya ahorita ya tú vas, can I have, quiero tal cosa. Entonces, claro, o ve la pizarra y por ahí tú vas hablando y ya no está complicado. Por lo menos ahí vamos. Ahí vamos, ahí Llevando vamos. golpe, pero vamos. Está bien. Mira, yo mira aquí, antes de irme, mira, Juan José, Luis, me voy a guiar por los nombres que están aquí, Carlota. Juan José, sí, bueno, Luis, se fueron algunos, se fueron como 3 personas, supongo que, ajá. que tema de lujo o internet, Pero quién mira sabe. Aquí está Ari Borrero, Luis Gentile, Dalia Pestana, Daniel Pedrón, Manuel Higuera, Kiana Franco, le doy las gracias a todos. Mira, Daniel Molina, Manuel da Silva, Ernesto Rosillón, María Nebreda, Joangeli Constantino, Daniel Abreu, Francisco Pérez, Gerardo Aroma, Enrique Padrón, un montón de gente, Quillana, Luis, José Gerdel y Ana Paula, que la quiero mucho y la recuerdo en esos tiempos del Caracas Fútbol Club. ¿Y qué les parece si prendemos la cámara para tomarnos una foto, mis amores? Para dejar este recuerdo, bueno, se fueron 3 bueno. hace un ratico, pero ¿qué les parece si prendemos la cámara? Además ya tú vas a ver los guapos que son mis alumnos, son una belleza todos. Ajá. Ari, Enrique. Bueno, ya aquí ya veo. Kiana, Joangeli. Que después Joangeli me regaña porque no le gusta cómo sale en la foto. Pero bueno, ella es guapa siempre. Profe, esa foto. Yo aprendí que cuando uno se saca la foto... Yo aprendí que cuando uno se saca las fotos con las mujeres hay que darle, véala primero para que le dé el sí. Sí, señor. Daniel, Kiana, faltan ustedes, Ana Paula, por prender la cámara. Ajá, Kiana ya viene ahí. Francisco, Gerardo. Gerardo tiene su foto ahí, sale muy guapo, pero queremos ver a Gerardo. Y Ana Paula lo mismo. José. Ajá, ahí viene, ahí poco a poco ya están todos prendiendo su cámara. Bueno, yo voy a contar hasta 3. Para que para quitarme los lentes. Yo, si me quito los lentes no puedo ver dónde voy a tomar la foto, así que mira, déjalos ahí. Bueno, voy. Te la pongo fácil. Llegué a este país sin utilizar lentes y ahora tengo que utilizar los lentes. Bueno, exacto, esa es parte de la historia. Bueno, voy, niñitos, sonrisa. 1, 2. Eso quedó chévere. Ahorita se las mando a todos. Quedó brutal. Muchas gracias, Pascual. Bueno, te dejo estos minuticos que faltan para que tú te despides de esta gente maravillosa que está aquí con nosotros. Sí, bueno, mientras me habla le veo la cara a algunos, O sea, me quedo así como mudo porque los años pasan, señora. Los años pasan y bueno, pero fíjese, yo les diría que abran sus ojos todos los días visualizando qué es lo que quieren hacer. Yo por lo menos ahora que tengo la posibilidad de ver antes veía el amanecer en otro lado mientras estaba trabajando, pues ahora lo veo aquí desde la habitación. Pero cuando tú miras el amanecer y cuando miras la salida del sol y cuando miras todas esas cosas maravillosas que la naturaleza te ofrece, tú sabes que todos los días tienes una maravillosa oportunidad de vivir, darle gracias a Dios porque tenemos vida y tenemos la maravillosa posibilidad de tomar decisiones y de encaminar nuestra vida por donde queremos. Muchas veces vamos tras la famosa palabra felicidad. Hoy en día creo que es más tranquilidad como ser humano, como persona que somos. Y esa tranquilidad te genera esa famosa felicidad. Pero la idea es que nos quedemos allí, porque hay gente que llega a esa felicidad, llega a esa tranquilidad y no sé por qué se va. No, hay que quedarse allí porque eso es sabroso. Entonces, constancia, responsabilidad, pasión, mi palabra favorita. Porque si lo que hacen en la vida no les genera pasión, es una pérdida completa de tiempo. No pierdan el tiempo porque el tiempo pasa y no perdona, como aquella famosa canción de Juan Gabriel. Que aprovechen el tiempo, aprovechen la vida y no dejen de soñar, porque si yo con la edad que tengo me atreví a soñar y hoy en día le doy gracias a Dios por haberme atrevido a soñar, ¿cómo no van a hacer ustedes que son unos chamos, son unos muchachos que tienen toda una vida por delante? Dios los bendiga mucho
pongan siempre todo en manos de Dios, pero también ustedes pongan un poquito de ustedes para llegar hasta donde quieren llegar y sueñen, porque aquí tienen un maravilloso ejemplo. Vengo desde bien abajo, solo tenía un sueño, me agarré de ese sueño y no lo solté nunca. Mire, el sueño, dije sueñito, suena muy feo, pero fíjate, el sueño me agarré tan duro que mira por dónde va la cosa. Ya estamos en Estados Unidos, que tampoco fue un sueño por la situación país, fue un sueño que yo me puse en mi mente en 1995, aquel 22 de marzo, porque aquel 22 de marzo yo de una vez descifré en mi cabeza qué quería hacer y hasta dónde quería llegar. Y cumplí absolutamente todo porque yo quería venir a Estados Unidos para trabajar en Estados Unidos, año 95. Hoy en día ya, pues si me tuviese que ir mañana, si Diosito determinara que mis días en este mundo terminaron, yo me iría completamente feliz porque hice absolutamente todo, y no solamente profesionalmente, personalmente. Entonces, si aquel muchacho que no tenía nada de aquel sueño, y ese sueño mira hasta dónde lo ha llevado, entonces sueñen ustedes porque sí se puede hacer realidad. Les garantizo que se puede hacer realidad. Sea usted la persona más abierta o sea el más cerrado o el más penoso. Porque mírame que yo soy bastante penoso y mira dónde estamos. Entonces, a soñar siempre en grande. A mí no me gusta soñar pequeño. Yo a veces escucho gente que dice, no, pero yo soy conforme con lo que tengo. No, a mí me ha ido bien así. No. Usted tiene que soñar en grande. Soñar fuerte, soñar duro. No puedes soñar con que voy a llegar al tercer piso y voy a ser feliz. No, ¿por qué no llegar hasta la azotea? ¿Por qué no llegar al punto más grande de la vida? Para que ustedes sean felices con ustedes mismos. Y lo otro, más allá de la profesión y todo lo que hagan, no dejen de ser ustedes. La humildad siempre por delante, el respeto siempre por delante, el agradecimiento a la vida siempre por delante. Y disfruten a su familia, a sus seres queridos, al máximo, a sus padres que dan la vida por ustedes. Y ustedes lo van a entender en el tiempo cuando tengan sus hijos. Eso, disfruten cada cosita pequeña que Dios les pone en el camino. Porque todas esas cositas pequeñas suman. Y tarde o temprano los van a llevar a donde quieran que ustedes quieran ir. Y cuando eso ocurra, ustedes van a voltear a decir, wow, sí valió la pena. Valió la pena soñar, valió la pena hacer todo lo que queríamos hacer. Ese creo que es el consejo más grande que le puedo dar. Muchas bendiciones, mucha salud para cada uno de ustedes. Amén. Y pasión. Bueno, y la frase final que me encanta para irme. Yo sé que ya estamos pasados, pero esta es mi frase de cierre para irme, que me encanta. Y lo reconozco, se la robé a un muchacho en un programa de un reality show en Colombia, de estos programas que semanalmente sacaban a alguien. Y recuerdo que cuando él se fue, cuando la persona se iba, tenía que poner algo en la pizarra. Y él puso una frase que yo amo, la adoro, y esa se suma a esa pasión que yo les transmito a ustedes. Haz lo que te haga feliz, a ustedes, a cada uno de ustedes, no a los demás, porque andamos por la vida queriendo ser feliz a todo el mundo y no somos felices nosotros mismos. Entonces, sea lo que sea que hagan en la vida, sea profesional o personalmente, todo lo que hagan en la vida, pasión y lo que les haga feliz a ustedes. Ahí está la clave. Lo demás es como la famosa frase, haz lo que te haga feliz y lo demás es fácil. Gracias, Pascual. Y gracias, Carlota. Gracias a ti, gracias a los muchachos, gracias siempre por mantenerme presente y aquí siempre vamos a estar aquí estamos siempre, para lo que necesiten, están las redes sociales, ahí hablamos, siempre estamos para apoyarlos. Y que Dios gracias, Pascual. Amén. Gracias, Pascual, por ser tan maravilloso. Nos tenemos que ver pronto con el favor de Dios para darnos ese abrazo. Amén. Que nos debemos, porque no nos vimos desde que te fuiste. Bueno, ojalá pronto nos podamos volver a ver. Sabes lo mucho que te quiero, sabes lo mucho que te admiro, sabes lo mucho que agradezco siempre que seas parte de mi vida y bueno, mil bendiciones para ti y para tu nené. Gracias. El talón, el más grande de mis amores. Así es. Y bueno, a los chicos que están aquí, gracias a ustedes por estar. Ya les adelanto quién va a ser nuestro invitado la próxima semana. Pascual habló de uno que será después, que es Richard Méndez, lo vamos a tener también con nosotros, Pascual. Creo que es una historia hermosa también que contar, pero mi compadre. Yo sé que es tu compadre y gran amigo también. Pero la semana que viene... Mi compadre es tan bueno, Carlota, que mi compadre, imagínate tú, yo a veces digo que abusaba de él. Él vivía en Los Teques, se aguantaba la cola de la mañana para bajar hasta... Me iba a buscar a mi casa, a donde yo vivía en Quinta Crespo, y nos íbamos juntos para el canal. Sí, él es maravilloso. Richard es maravilloso. Sí. Pero Richard no es el de la semana que viene.
El de la ¿Quién es el semana de la que semana viene, que viene? Pascual, fíjate, es un ucavista que pocos saben que es ucavista, pocos saben que fue alumno mío de esta materia, pocos saben, bueno, creo que saben que es venezolano, pero un video de él se hizo viral aupando a la selección venezolana que fue al Mundial en el 2017 cuando pasamos a la final. Y la gente decía, miren Sí. este argentino como aupa a Venezuela. No, señor, él no es argentino. Federico Rojas es venezolano, es ucavista, fue alumno mío. Un día estuvo sentado como ustedes en un pupitre y mire hasta dónde llegó. Y lo que me gusta a mí más de estos encuentros es los ejemplos de vida, los ejemplos de lucha, hasta dónde llegan. Y Federico Rojas va a estar con nosotros la próxima semana. Así que bueno. Y fíjate, antes que despidamos, y lo otro, ahora, y escuchando el caso de Federico, y no sé por qué los venezolanos nos hemos acostumbrado tanto a esto, a criticar y a estar en este mundo, pero señores, no critiquen tanto, y no a veces hay tanta envidia por lo que se logra en el entorno. Federico es un maravilloso ejemplo de llegar hasta donde quiere, porque yo recuerdo, Carlota, que mucha gente en su época decía, pero ¿cómo va a ser Federico el que va a tener las oportunidades? Y hay otros allí que tienen mucho tiempo en el negocio. Y fíjate hasta dónde ha llegado él, y me alegro muchísimo por él. Muchísimo. Mira, Fede, yo les voy a contar, lo voy a contar la semana que viene también, pero se lo voy a contar a ti, Pascual. Yo estaba en un Migas o algo así, y estaba Fede en el mundial, el último mundial, narrando allí, y ya a mí me dio tanta emoción que me puse a llorar en la mitad del Migas, y le dije a la gente, es que ese es mi hijo. Señora, en serio, le digo, bueno, no es mi hijo, o sea, ya va. No creas que tengo edad para tener un hijo así. Pero bueno, eso pasa y la verdad es que los dos estamos felices que esté acá también. Entonces, bueno, Pascual, gracias. Es que no va a ser suficiente las veces que te lo diga. Gracias por infinitamente todo y a todos ustedes, mil gracias también.